Hola, hola a todos. Muy buenos días, muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Edinson Guanches por acá. Si me indican, por favor, cómo estamos de audio, si ven mi pantalla. Vamos a ver yo ahora mismo. Denme un segundo acá. Yo estoy. A ver. Muy bien. Y vamos a ver si perfecto. Listo. Me confirman, por favor, en el panel de preguntas, si se oye, si ven la pantalla, si todo en orden. Como estamos transmitiendo acá, ya por acá nos comentan algunas, si se oye, todo bien. Saludan por acá desde Madrid. Saluda por acá Marco Antonio. Por acá también nos indica que se ve bien, se oye bien. Perfecto, muy bien. Bueno, creo que tenemos una audiencia enorme el día de hoy. Como siempre, muchísimas gracias a todos. Por acá nos saludan desde México, desde Perú, nos saludan también desde Colombia. Por aquí vuelve a aparecer Madrid, desde Quito, Ecuador. Bueno, de verdad, muy, muy contento de tenerlos por acá. La audiencia es grande y sigue subiendo. Por acá saludan desde Guatemala, República Dominicana. Bueno, excelente, ¿verdad? Qué emoción, de verdad que sí. Tenemos una audiencia bien, bien, bien grande y bien internacional. Por acá vuelve a aparecer Guatemala. Tenemos a la ONU a la ONU por acá, ¿no? De verdad que sí, no, no, muy bueno, muy bueno. De verdad, súper, súper contento. Bueno, el día de hoy vamos a estar conversando sobre diseño de cimentaciones superficiales. Es el tópico que vamos a abordar el día de hoy en vista de que tenemos preparado una serie de seminarios como antesala al inicio de uno de nuestros programas estrellas, nuestro diploma en diseño técnico estructural de cimentaciones para edificaciones y puentes, que con esa estructura, como la conocemos actualmente, ya cumple este año 12 años de estarse impartiendo. Primeramente era presencial, luego pasamos a modalidad totalmente online, en la que se vuelve a dictar este año. Y bueno, de verdad súper contento porque además es un programa que todos los años va cambiando, se va incorporando nuevo material, nueva información. Este año aparece un nuevo módulo que mucha gente está muy entusiasmada, que es el módulo de elementos finitos. Ya se los voy a mostrar más adelante, un módulo para trabajar con herramientas como el módulo de elementos finitos de Geo5 o Plaxis, CivilFem, hacer análisis en elementos finitos, hacer discusiones sobre los parámetros, sobre las variables que se utilizan en estos elementos. Pero a lo largo del diplomado vamos a estar haciendo proyectos, vamos a efectuar el diseño geotécnico y estructural de cimentaciones, vamos a cumplir con las certificaciones también, que es algo que viene incluido en el paquete sin costo adicional, el que se puedan certificar como usuarios de la herramienta Geo5. Ya también les voy a hablar un poco de eso. Y bueno, en todas las sesiones que vamos teniendo hay cabida para conversar de un montón de cosas en el área de diseño, en el área de construcción, problemas típicos que conseguimos en la práctica, en calle, como decimos por allí. Y bueno, realmente siempre es un gusto el poder discutir de todas estas cosas, ¿no? Vamos a tener hoy una sesión donde voy a estar yo como ponente principal, hablando de diseño técnico estructural de cimentaciones. Voy a hablar de conceptos de rigidez, conceptos de deformación, y vamos a dedicar una parte importante del seminario a hablar del coeficiente de balasto y los coeficientes de rigidez. También nos acompañará hoy el profesor Álvaro Boyero, que debe estar ya por ahí por conectarse también. Y bueno, de verdad que vamos a poder intercambiar ideas y revisar mucho de estos tópicos de diseño, empezando por la normativa. Vamos a empezar desde la normativa. Bueno, por acá sigue llegando gente al seminario, por acá nos saludan desde Perú nuevamente. Bueno, sí, tenemos una audiencia creo que ya lista para empezar, ¿no? Muy bien, vamos a ver, bueno, ahora mismo están viendo mira, aquí está Hola. el profesor Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Muy contento de estar aquí en este seminario. Ya pronto a empezar con el diplomado de diseño geotécnico y estructural de cimentaciones para edificaciones y puentes, que es uno de los cursos más completos que hay, que yo he visto y que hay en el mercado. Y bueno, nada, deseoso de ver a ver que hablemos un poco de eso, como tú estabas diciendo recién, sobre el módulo de balasto y algunas cositas que veremos de algunos programas que vamos a aprender, espero yo, a aplicar sobre todo durante el curso. Sí, tal cual. Iniciamos el 13 de marzo, es un programa de formación de 5 meses, modalidad totalmente online. Fíjense la suite de herramientas que estaremos utilizando acá, pero lo interesante, y si hay alguno de nuestros egresados en la sala, saben que antes de estas herramientas vamos a tener discusiones, revisión de conceptos, descripción de variables. Son cursos donde no es que nos vamos a leer 100 libros ni nada por el estilo. Estos son formatos ya, actualmente el tiempo es muy valioso, siempre ha sido valioso, pero ahora le damos una valoración muy especial y obviamente la idea es que podamos filtrar la información para utilizar los conceptos teóricos que necesitamos y que vayamos a estas herramientas con criterio, que cuando presionemos un botón sepamos qué es lo que debería arrojar el software. Y además muchas de estas sesiones también sirven para hacer estas discusiones y para hablar de todas estas cosas, también para discutir un poco sobre la normativa. No todas las normas contemplan toda la información que se utiliza típicamente en la calle. Entonces, unas normas dicen algo, otras dicen otras cosas, y a veces hay que combinar en diferentes fuentes, diferentes regiones también, para poder atender los problemas que típicamente conseguimos en la práctica. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que ahora sí, creo que ya estamos todos, ya tenemos el saludo inicial, la presentación inicial, y creo que ya todos están al tanto de a dónde vamos en este seminario. Entonces, bueno, voy a empezar yo a revisar alguna información relacionada con el diseño de cimentaciones y cómo luego se acopla el fenómeno de interacción sobre estructura de esto, y luego le daré el pase al profesor Álvaro para que nos muestre una de las herramientas que estaremos utilizando a lo largo de este programa y que vamos a tener oportunidad también de discutir mucho sobre ella. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar entonces sobre, en el caso, como les digo, el caso particular de diseño de cimentaciones superficiales. Vamos a tener otro seminario posterior
posteriormente, donde hablaremos de pilotes, pero este está enfocado en superficiales, ¿ok? Para que lo tengamos en cuenta. Y siempre atento a las redes, que allí les va a llegar toda la información y a nuestros canales de comunicación habituales para que estén siempre informados de los próximos seminarios. Entonces, bueno, empiezo mostrando acá algunos códigos, no son todos, algunos códigos en donde se aborda el diseño de una cimentación. La propia AC7, hago referencia a la última edición del 2022, tiene un manejo de información bien interesante para el diseño de cimentaciones por resistencia. Ya les voy a hablar de qué va esto, porque estamos muy acostumbrados a validar capacidades geotécnicas por ASD, que está muy bien, se sigue utilizando en la práctica y es algo que no lo sabemos de memoria y casi que es el pan de cada día, pero ya normativas como AC7 contempla el diseño por resistencia de cimentaciones no solo a nivel estructural, sino también a nivel geotécnico. El ACI 318 obviamente aborda todos los conceptos de diseño estructural, pero además, desde sus últimas ediciones del 2014 en adelante y la del 19 ya incorporaba una información también bien interesante en pilotes, ya le ha dado una connotación bien interesante a la cimentación y ha dejado claro muchas cosas que antes generaban dudas o como que no estaban del todo claro y el proyectista quería que se lo escribiesen claramente para él poder decir, el código dice esto. Bueno, ya desde la versión 2019 en adelante ya muchas de estas cosas están resueltas. La ACE 4123, que es un código de evaluación sísmica y retrofit de edificaciones existentes, es un código que yo he venido siguiendo desde su edición en el año 2013, porque aquí se dan las pautas de evaluación de sistemas de cimentación existentes en edificios existentes, pero se dan pautas muy claras para primero analizar la cimentación que existe y luego incorporarla en los procesos de análisis. Entonces que hay ciertos conceptos tanto de resistencia como de rigidez que voy a mencionar hoy, que es interesante que no los perdamos de vista, porque este código los deja muy claro y son pautas muy claras, que se quedan muy claras para el ingeniero proyectista del área estructural, por lo que los geotécnicos en la sala los invito, si no la manejan, si no la utilizan, a que el día de hoy veamos los conceptos que aborda esta normativa y los estructurales de igual forma acoplarse con lo que sería el profesional de la ingeniería geotécnica para que esta información llegue como tiene que llegar en caso de una evaluación de este tipo. Luego hago referencia acá a unas normativas del Ministerio de Fomento en España, que unos códigos, mejor dicho, unos documentos, perdón, unos documentos que se han venido generando que se le denomina serie guías eurocódigos, en donde estos documentos son aplicación directa de los eurocódigos, por ejemplo, para cimentaciones superficiales, una que es de ejemplos de aplicación, de cálculos como tal. Hay otros que están también en el área de puentes, los pueden descargar en la web totalmente gratuitos y siempre los destaco primero porque es la filosofía eurocódigo, que está plasmado acá, está escrito en castellano, pero además están muy, pero muy bien hechas. Y cada seminario donde los muestro indico que de verdad estos documentos están fenomenales. Están explicados con dibujos, con diagramas, está muy, muy bien hecho. Ténganlo, por favor, porque de verdad que es una información que vale la pena revisar, sobre todo cuando tenemos algunas dudas de aplicación o de metodología o de conceptos. De verdad que están muy, muy bien. Y hago referencia, bueno, como les decía, hay mucha documentación, pero por ejemplo el CT de España, el documento de seguridad estructural de cimientos, un documento que también es de mucha referencia, obviamente para el caso español, pero también para muchas regiones fuera de España, y normativas latinoamericanas, como por ejemplo la NSR de Colombia, que la menciono acá, que también da pautas para todo lo que es el tratamiento del sistema suelo-cimentación. Por ahí en el chat acaba de aparecer nuestra tutora académica, Ana Berríos, que los está saludando y que cualquier inquietud, cualquier comentario a lo largo del seminario, también ella va a estar atenta a cualquier detalle o cualquier pregunta que tengan durante el seminario. ¿Ok? Bueno, fíjense, ¿por qué les decía lo del diseño por resistencia? Porque de repente, si todavía no hemos tocado este código, no nos hemos involucrado en esto, puede parecernos esto un poco raro. Entonces, voy a recordar algo, pero lo voy a hacer con una pizarra electrónica, y voy a recordar algo importante para que podamos entender mejor a qué me refiero con esto de diseño por resistencia. Voy a hacer acá unas rayas rápido, simplemente para recordar qué es lo que hacemos o ver qué es lo que hacemos típicamente en la práctica. Yo tengo, supongamos lo más convencional, yo tengo acá una zapatica y esta zapatica está sometida a una carga P. Entonces yo digo, bueno, la tensión de contacto es igual, si esto es únicamente carga axial, bueno, vamos a suponer que tengo acá la reacción sobre la zapata, esta zapata tiene un área A, y bueno, simplemente determino la tensión de contacto como la relación P sobre A. La gran pregunta es, ¿qué cargas son estas? Entonces, bueno, típicamente yo compararía esa tensión actuante en compresión, yo garantizaría que fuese menor a una tensión admisible. ¿Y qué es lo que hace un geotécnico? Dice, bueno, yo tengo una tensión admisible que se determina como una tensión última entre un factor de seguridad que típicamente en la práctica oscila entre 2 y 4. Muy bien, pero el que está de este lado, trabajando de este lado o determinando esta información, entonces dice, ok, ¿qué cargas voy a utilizar? Entonces, si yo estoy alineado a esta filosofía, que sería la filosofía ASD o de esfuerzos permisibles, tengo que trabajar con cargas de servicio. Entonces, esta P que está acá es una P de servicio. Y típicamente en la práctica diríamos que una P de servicio es la sumatoria de una P de cargas permanentes, ¿okay?, más una P que proviene de acciones variables o de cargas vivas. O por aquí, variables. Y eso me daría entonces esa P de servicio que yo voy a utilizar acá para determinar esta tensión de contacto que voy a comparar contra el admisible. Entonces surge una pregunta, ajá, ¿y el sismo? ¿Qué pasó? ¿Esto dónde queda? Entonces, esto genera un montón de discusión en la práctica. Se lo sumo a la de servicio, se lo sumo a la de servicio y comparo con el admisible. Eso lo hacen muchísimos proyectistas. Me atrevería a decir que la mayoría. Suma todo acá, lo meten acá y bueno, y se van con esto y dicen, bueno, mire, con esto duermo tranquilo. Realmente las cargas gravitacionales a largo plazo, como cargas permanentes y variables que generan deformaciones a largo plazo, no son cargas de aplicación rápida como el sismo, realmente no tendría mucho sentido que se sumen a la sísmica, pero a falta de un lineamiento más claro, el proyectista muchas veces hace esto. Entonces surgen cosas como que, bueno, mira, pero si tú tienes la carga actuante
que viene de estas P de servicio y le sumas esta tensión actuante que viene del sismo, entonces vamos a conseguir por allí criterios en el que esto sea menor a un esfuerzo admisible multiplicado por un factor. Entonces este factor típicamente en la práctica por allí se estila a manejar aproximadamente 1.3, por allí, ¿ok? Más o menos 1.3, 1.33, otros dicen 1.25, otros dicen 1.35. Esto es algo que muchas veces se hace en la práctica a falta de un lineamiento más claro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que es que estas ecuaciones con las que yo determiné la capacidad última de la cimentación, que provienen de todo un mecanismo de falla de la cimentación, acuérdense que esto se aplica a cada una carga y este es el nivel del terreno, entonces por acá hay un mecanismo de falla como esto, y aquí se desarrollan unas tensiones cortantes que van hacia la superficie. Bueno, todo esto que es donde yo obtengo ese valor de QSU o de tensión última, tiene asociado un mecanismo de respuesta a cargas a largo plazo. Cuando se planteó este modelo, el famoso modelo de Terzaghi en los años 40 y que ha venido luego evolucionando con Meyerhoff y otros, realmente aquí no había consideración de sismo. Aquí como tal no existía la componente sísmica en este mecanismo de respuesta. Entonces por eso en algún momento, en los últimos 30, 40 años, se estableció multiplicar este valor admisible por un factor de ajuste que considera la presencia del sismo o de viento, porque también vamos a ver mucho este criterio para cuando hay presencia de cargas de viento. Justificación de esto no está clara, no es una muy buena y esto ha traído mucha discusión entre los especialistas, entre los redactores de las normas. Y dicen, mira, estos factores, esto es empírico, ajá, pero ¿dónde está el componente dinámico? ¿Dónde está el que si este material es un material más suelto que pueda tener un problema de sensibilidad o de licuación se manifieste? O sea, ¿dónde está todo eso? Bueno, eso obviamente no lo resuelve este factor, no lo resuelve. Es un número empírico que se fijó allí, pero no tiene un basamento sólido que permita entonces utilizarse de forma más elegante en los proyectos. Entonces, la solución para eso que planteó el código y que ya esto sonaba desde los métodos de estados límites ya desde hace más de 10 años, pero que ya oficialmente está en la normativa ACE, la C22, que trabaja entonces con el concepto de el diseño por resistencia. Entonces, el diseño por resistencia aplica tanto, obviamente, para el diseño estructural, que eso sí lo tenemos un poco más claro, pero aplica también para el componente geotécnico. Fíjense entonces qué dice el AC7. Vamos a ir leyendo algunos puntos importantes. Las cimentaciones se deben diseñar para resistir carga sísmica y los movimientos de la estructura y de la cimentación para el sismo diseño. Cualquiera que oiga esto, actualmente yo sé que lo ve muy lógico, pero hace 20 años yo hablaba con muchos proyectistas y se manejaba algo, yo no sé si alguno de ustedes lo llegó a escuchar, en el que, pero ¿por qué sismo la cimentación? Si la cimentación no soporta sismo, porque eso está enterrado. Y no sé cualquier cosa que se decía que era totalmente ilógico. Entonces, bueno, el código tuvo que pronunciarse y decir, mira, la cimentación se diseña para las cargas gravitacionales y para las acciones sísmicas, porque hay un mecanismo de respuesta inercial en la estructura y la cimentación tiene que ser capaz de soportar estas acciones sísmicas. Se debe considerar el mecanismo de respuesta dinámica suelo-cimentación, por supuesto, y los mecanismos de interacción suelo-estructura. Esas son ideas principales del artículo. Si van al artículo, obviamente lo consiguen ya con todo el detalle correspondiente, pero aquí destaqué puntos importantes a mencionar. Fíjense que si yo hablo de un diseño por resistencia, ya no estoy hablando de ASD, esfuerzos permisibles, carga de servicio, como les explicaba antes en la pizarra. No. Ahora hablo de unas combinaciones de carga que ya los estructurales, por ejemplo, conocen muy bien, las usan todos los días para el diseñar según el estado límite de agotamiento resistente. Puedo incorporar los efectos sísmicos. Ya si estoy trabajando en un diseño de protección por capacidad de la cimentación, que ya el código A718 hace referencia a esto, entonces tengo unas combinaciones con sobreresistencia. Y fíjense que en este artículo nos habla ahora del diseño por resistencia de la capacidad geotécnica de la cimentación. Es decir, eso que hacemos tradicionalmente con el factor de seguridad, ahora hacerlo por resistencia. Aquí hay varios puntos importantes. Primero, que podemos modificar o reducir el efecto de volcamiento de la cimentación. Esto tiene que ver con cuánto permitimos que la cimentación se despegue del terreno, se levante cuando está sometida a momento. Eso es lo que hace referencia el código. Luego vamos a ver que los métodos que da el código para establecer la capacidad nominal de la cimentación puede venir de valores presuntivos de carga admisible. Esto está muy en línea con el IBC. El IBC ya daba esto. Yo personalmente no los uso en la práctica, no me gusta. Me voy más por el segundo punto, trabajar con investigación geotécnica, con laboratorio y campo para poder aplicar las teorías de referencia a nivel universal o ensayos de carga, que bueno, son maravillosos cuando existen, son maravillosos, pero que no todo el tiempo tenemos acceso a esto. Pero tener en cuenta que ya el código nos da entonces unas pautas para determinar esa capacidad nominal. El problema todavía no llega hasta ahí. Ahora vamos a determinar lo que sería esa capacidad de la cimentación por resistencia para poder compararse con las combinaciones. Son combinaciones factorizadas, mayoría ya no es carga muerta más carga viva. Ahora es que tengo cargas factorizadas y ahora tengo una resistencia nominal del sistema suelo-cimentación y hay unos puntos interesantes también a destacar. Por ejemplo, los parámetros de resistencia, estos que estamos hablando, que provienen de las teorías clásicas. Bueno, si se trata de un suelo competente, esto tiene que ser el geotécnico, entonces se puede utilizar valores estáticos para capacidad sísmica de la cimentación, es lo que muchas veces ocurre. En un suelo competente, muchas veces el calculista dice, mira, yo sumo la acción sísmica acá y listo, y la comparo contra la admisible. Bueno, si es un terreno competente, es perfectamente válido. Ah, pero si tengo materiales sensibles, suelos saturados, etcétera, yo tengo que entender que va a haber un cambio de resistencia por el efecto sísmico. Cuando hablamos de sensibilidad, por ejemplo, esto se hace con el concepto de lo que se conoce como la resistencia remoldeada en las arcillas. Bueno, esto es un número que literalmente considera que la arcilla en condición natural tiene una resistencia y en lo que es remoldeada puede caer abruptamente. Si esos valores de sensibilidad son más de 2, esto es un material complicado de trabajar y requiere o mejoramiento del terreno u otro tipo de sistema suelo-cimentación. Luego, desde el punto de vista de respuesta lateral, podemos considerar fricción en los materiales granulares o cohesión en los materiales cohesivos. Fíjense que habíamos determinado originalmente la capacidad nominal de la cimentación y ahora tenemos que
factorizar esa capacidad nominal de la cimentación. Eso ahora sí me va a dar la resistencia con la que yo voy a comparar contra las tensiones que se deriven de estas combinaciones de carga. Bueno, entonces para ello esa capacidad nominal que ya la hemos determinado típicamente por investigación de campo y laboratorio, aplica un coeficiente de resistencia para cargas verticales, para laterales, dependiendo de la condición. Fíjense que ya no es un factor de seguridad, es un factor de resistencia, no factor de seguridad. Que yo lo divido entre, que digo, 1 entre ese número y me dan números de 2 puntos y algo. Sí, puede haber una cierta aparición de factor de seguridad, pero no es un factor de seguridad. Un factor de seguridad típico es 3, por ejemplo. Tendría que valer esto 0,33, por ejemplo, y no. Fíjense que es un número diferente, un factor que está asociado a una acción de cargas mayoradas o factorizadas, como le decimos típicamente en la práctica, multiplica una capacidad nominal, y si estamos hablando de un análisis sísmico lineal, bueno, esas cargas factorizadas no deben superar la resistencia de la cimentación. Pero si un análisis no lineal, que es algo que ya comienza a tener mucha presencia en cualquier proyecto, entonces tengo que entender que esa rigidez y esa resistencia no es única, sino que es algo que puede ir variando según la respuesta de la cimentación y se acopla a la variación de respuesta de la propia estructura. ¿Okay? Entonces, bueno, este es un primer comentario que quería hacer respecto al método establecido en la normativa, y que es algo que en este programa de formación hacemos paso a paso, desarrollamos ejemplos, comparamos ASD con el RFD. Cuando hacemos ya desde el primer proyecto de edificaciones que diseñamos la cimentación, les pedimos chequear la cimentación por ASD, por resistencia, tanto geotecnia como estructura. Entonces, lo terminan de entender y lo terminan de acoplar, y los técnicos salen muy contentos porque lo empiezan a meter en sus estudios técnicos, y los estructurales ya también se contentan muchísimo porque pueden acoplar toda la filosofía de diseño estructural con el de la cimentación. Cuando llegamos ahora al comportamiento, bueno, un caso típico de una cimentación sometida a carga axial, típicamente lo manejamos de esa manera, de la misma forma como lo veíamos en la pizarra, en el ejemplo que les mostraba antes, pero sí, vamos a tener casos de cimentaciones sometidas a momento, donde, bueno, cuando estamos dentro del núcleo en compresión, típicamente vamos a revisar contra la máxima respuesta en compresión, y cuando tenemos estas condiciones de mucha excentricidad, que ya salimos del núcleo y ya estamos por encima de B sexto o L sexto, entonces vamos a tener una zona de mucha más compresión, pues como que hay un hundimiento mayor allí, y hay una condición acá que pudiese significar levantamiento o no. En algunos casos estos valores pueden ser pequeños y se contrarrestan con el peso de la cimentación, el desplante y la profundidad de relleno, y en otros casos sí pueden levantarse, y ya les he mencionado que la AC722 da pautas para yo revisar si esta proporción es válida, es aceptable o no. ¿Okay? Muy bien, y hablando entonces de levantamiento y hablando de efecto sísmico, llegamos a esta imagen, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las estructuras, al estar sometidas a efecto sísmico, como se observa acá, esta es una representación basada en lo que sería el análisis estático lineal equivalente, el análisis clásico convencional, vamos a ver que esa estructura va a estar sometida a un cortante basal y se desarrolla momentos de volcamiento sobre ella. Entonces, hay zapatas que están sometidas en compresión, pero hay zapatas que pueden estar sometidas al levantamiento. Estas condiciones, obviamente, las revisa el ingeniero estructural, y dependiendo de ya lo que arrojan los primeros análisis, es importante transferir esto al ingeniero técnico para que él pueda tomar las pautas, tomar las riendas del asunto. ¿Por qué? Porque el primer problema que hay que resolver es un problema de tipo geotécnico. Aquí hay una resistencia a la extracción, al levantamiento. Esto es un área interesantísima que abordamos con mucho detalle acá. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se hace es, bueno, peso propio de la zapata, peso de relleno, y se acabó, y hasta ahí llega el problema. Incluso hay documentos FEMA oficiales que lo hacen de esa manera, y se obvia totalmente esta resistencia que se está desarrollando acá. Esta imagen es del texto del profesor Brajadas, donde hay algunas metodologías para determinar la capacidad última al levantamiento. Es lo único que desarrolla el método, pero ya les voy a explicar incluso un poco más de esto, porque de esto hemos trabajado en los últimos años bastante, y hay metodologías muy buenas, muy completas para poder tener la curva de respuesta al levantamiento. Pero el primer problema es geotécnico. Y luego viene un problema estructural. Bueno, fíjense que el propio A6318 ya nos dice que, mira, si tienes un problema de cimentación sometida a efecto sísmico, eso puede estar sometido al levantamiento, y por lo tanto hay que instalar refuerzo de flexión en la parte superior de la zapata, losa, etcétera. Y es esto que se observa acá. Entonces son dos aspectos que tengo que tomar en cuenta en esa condición de levantamiento. Y fíjense lo que les decía. El profesor Kulhawi en los años 80 desarrolló una expresión para determinar esa capacidad última al levantamiento, que está dada por una resistencia por fricción, como les mostraba en el diagrama anterior. Fíjense que aquí lo vemos, esta resistencia por fricción en toda la periferia, en lo que sería el cubo de extracción de la cimentación. Puede haber una resistencia en el fondo, que típicamente es fuerte para materiales más cohesivos, como una pega, que se genera allí por adherencia, y el peso del cimiento, que incluye la zapata, más el material de relleno, que es importante. En desplantes de 1,50 m en adelante, este peso puede ser importante. Bueno, fíjense, el profesor Kulhawi desarrolló una investigación donde llegaron a esta expresión acá, que se empezó a utilizar muchísimo en la industria de torres eléctricas. De por sí es algo que está contemplado en el estándar IEEE para cimentaciones de estructuras de transmisión eléctrica, y fíjense que es esta curva que está acá, una curva para yo saber cómo se comporta la cimentación sometida al levantamiento, teniendo en cuenta los parámetros de capacidad última, y puedo ir midiendo lo que ocurre para cada nivel de desplazamiento desde el punto de vista de carga como tal. Algo muy, muy interesante que en la práctica no se hace de esa manera. Típicamente nos quedamos con el valor último de capacidad, pero siempre surge la pregunta, pero ¿y si se levanta bien o se levanta más? O sea, siempre es una pregunta importante de resolver el cómo estamos también desde el punto de vista de rigidez, ¿no? Y aquí entonces viene otro punto importante, y es que empezamos hablando de resistencia, y ya luego empiezo a hablar de conceptos que tienen que ver con rigidez. Y fíjense que cuando me refiero a rigidez, estoy hablando directamente de deformaciones, de desplazamientos, y es que sí, estamos muy acostumbrados a analizar el problema solo con lo que tenemos a la derecha, las capacidades últimas, la máxima resistencia, factor de seguridad sobre eso para dormir tranquilos, como decimos por allí. Sí, pero es que resulta que para que una cimentación falle por capacidad, es que tienen que darse unos niveles de deformaciones enormes. Entonces, esta imagen que está acá de la Federal Highway lo ilustra muy bien, porque aquí se observa claramente cuando en el diseño comienza a controlar el ascendente
asentamiento, y fíjense que ya por encima de cimentaciones de 1,80 ya realmente quien está controlando el diseño es el asentamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que las capacidades nos van a dar, sí, el valor que sea, no importa, pero lo importante es que los asientos son los que van a determinar si la estructura puede soportar eso o no. Entonces allí vamos a ver la importancia de controlar esos asientos. Obviamente hay un control de asientos totales que se hace, típicamente fijamos valores en 1 pulgada, 25 milímetros, 30 milímetros o 20. Bueno, pero los asientos totales podemos vivir con ellos en cierta forma, ¿no? Porque si algo se deforma 1 metro, bueno, hacemos una escalera, entramos 1 metro, pero el edificio queda intacto. El problema son estos, los asientos diferenciales. Allí los asientos diferenciales entre apoyos, dependiendo de la separación entre apoyos, aparece el concepto de la distorsión. Entonces, estándares, aquí menciono dos, el de España, el de Colombia, definen ciertos límites para la distorsión angular dependiendo del tipo de estructura. Esto tiene mucho sentido. Si tú tienes dos apoyos bien cerca, una estructura más rígida y uno se deforma más, automáticamente aparece una grieta. ¿Ok? Y un dato adicional que no viene al caso, si esta es la grieta en esta dirección, por lo general el que tiene el problema es este asiento, el de este dedo. No sé si lo van a ver allí, ¿no? Yo aquí haciendo maroma. Si aparece la grieta por acá, por lo general el asiento está en este apoyo como tal. Entonces, eso es típico de una estructura rígida. Pero si una estructura más flexible y tenemos, por ejemplo, una longitud de 5 o 6 metros, ya por su flexibilidad innata y según la distancia entre los apoyos, esa distorsión, entonces ya tiene un efecto que puede ser muy poco nocivo para el sistema estructural. Entonces depende de la distancia entre apoyos para poder fijar la distorsión y del tipo de estructura para poder fijar si, dependiendo de su rigidez, puede propiciarse grietas o no. ¿Okay? Fíjense entonces que si ya sumamos todo esto, bueno, ya ahora nos queda un diseño estructural. ¿Qué vamos a hacer para diseñar estructuralmente la cimentación? Vamos a aplicar, fíjense, diseño por resistencia, vamos a aplicar combinaciones de cargas factorizadas para poder terminar acero por flexión, acero por cortante, verificar punzonado y todo esto. Y bueno, fíjense puntos interesantes del código A6318 para resolver esos problemas que les mencionaba hace 20 años. Bueno, se deja muy claro que, mira, el primer punto, lo vemos por acá, vamos a leerlo por acá. Los detalles en columnas y muros que se extienden bajo la base de una estructura hasta la cimentación deben ser congruentes con aquellos sobre la base de la estructura. Porque era muy común que arriba teníamos unas megavigas de 70 centímetros de alto, resulta que la viga arriba es de 25 por 25. Eso no tiene ningún sentido, ya el código lo dejó claro. En estructuras asignadas a categoría de diseño sísmico C, D, E o F, las cimentaciones que resistan fuerzas inducidas por el sismo o que transfieran fuerzas inducidas por el sismo entre la estructura y el terreno deben diseñarse de acuerdo con 1813. Y esto es filosofía de diseño sísmico automáticamente. O sea que la cimentación tiene el mismo peso que la superestructura. Y finalmente, debido a que las reparaciones de cimentaciones pueden ser extremadamente difíciles y costosas, puede ser deseable que los elementos de la cimentación permanezcan esencialmente elásticos durante movimientos fuertes del terreno. Y por eso les hacía referencia al comienzo, incluso de las combinaciones sísmicas con sobreresistencia, que ya es algo que se usa mucho para cimentaciones, para proteger este elemento, para evitar un problema de desempeño ante acción sísmica y que, bueno, que obviamente no implique un retrofit o una reparación ya que sea muy complicado. ¿Okay? Fíjense que este es el camino para el diseño, ¿no? Hemos hablado de diseño por ASD, diseño por resistencia, las combinaciones de carga, los tipos de carga asociados para cada caso, el tema del diseño por resistencia, la verificación de asiento, la condición de levantamiento. Ahora esto es un sistema que está ahí abajo, pero que se mueve, que va a tener una respuesta desde el punto de vista de desplazamiento ante el efecto de carga. Entonces, para entrar en ese mundo, hay que empezar a revisar conceptos de interacción sobre la estructura, pero hay que dejar claro los conceptos de rigidez. Entonces voy a empezar con la interacción estática sobre la estructura, como típicamente la conocemos en la práctica, para referirnos a, como sus características principales, a un fenómeno que está dado principalmente por cargas estáticas o pseudostáticas. ¿Qué me refiero con pseudostática? Bueno, que yo puedo hacer un análisis dinámico, saco la máxima componente sísmica, lo que típicamente hacemos en diseño estructural, y nos la llevamos al diseño de la cimentación. Bueno, es una carga que viene de un análisis dinámico, pero es una carga estática, como la estoy aplicando en el modelo. Por eso la llamamos pseudostática, porque no estoy aplicando la respuesta en el tiempo, sino la máxima componente para el diseño, pero ella viene de un análisis dinámico. Aquí se registran grandes deformaciones. ¿Qué es grandes deformaciones? Que aquí hablamos de centímetros. Aquí no hablamos de micras ni hablamos de milímetros como el caso dinámico. Aquí hablamos de centímetros, de 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Son grandes deformaciones. Entonces tenemos un comportamiento asociado a presencia de cargas a largo plazo, mientras se construye la obra, mientras se aplican las cargas variables. Estas son cargas a largo plazo y por lo tanto es una rigidez de tipo estática. Aplico una carga, se da una deformación. Aplico una carga, se da una deformación. Por si partimos de la teoría de elasticidad de la ley de Hooke para poder analizar esto inicialmente. Ya luego con coeficientes buscamos simular la elastoplasticidad del terreno o la no linealidad del terreno, pero partimos de conceptos de elasticidad. Los módulos de elasticidad, que vienen a ser un factor importantísimo en los diseños, se calibran según la magnitud de la deformación esperada. No es lo mismo módulo de elasticidad para un nivel de deformación de 1 centímetro que de 2, de 3, de 4, son módulos de elasticidad diferentes. Y eso yo típicamente lo resuelvo con algo que ustedes seguramente usan mucho en la práctica, que es el coeficiente de balasto. ¿Okay? Esto es hacer un diseño de cimentaciones con interacción sobre estructura desde el punto de vista estático. El seminario de hoy no es para hablar de interacción dinámica sobre la estructura, eso estén atentos que eso próximamente se anuncia y ahí estaremos discutiendo interacción dinámica sobre la estructura, pero sí me interesa dejar claro el concepto para que no los confundan y para dejar claro la diferencia entre la respuesta estática y la dinámica. Cuando hablamos de interacción dinámica sobre la estructura, hablamos de cargas dinámicas, ¿ves? Ya es una carga que varía en el tiempo, ya no es una componente que se aplica, es una carga que está variando en el tiempo. Hablo de pequeñas deformaciones, hablo de milímetros, hablo de micras, pequeñas deformaciones. Hablamos de coeficientes de rigidez dinámica y de amortiguamiento que se dan por cargas a corto plazo. Esto dura muy poco, esto dura segundos. Bueno, algo muy destructivo puede durar más de 1 minuto, etcétera, pero es cargas a corto plazo. Y aquí vamos a ver que la carga y la amplitud varía en el tiempo, pero están fuera de fases, no como el caso estático que vemos con la ley de Hooke, tensión, deformación, deformación. No, aquí inicia la carga y hay una amplitud que responde, pero responde con un desfase, y por eso en dinámica hablamos de un ángulo de fase, y entonces eso se debe también a la
componente de amortiguamiento del sistema y por eso la forma de resolver este problema es mediante funciones de impedancia que nos permiten estimar los coeficientes de rigidez que voy a utilizar en un proceso de análisis dinámico y la proporción de amortiguamiento correspondiente. Y hago esta aclaratoria acá que es interesante porque siempre me dice, oye, entonces el sismo, porque es dinámico, es diferente a esto, entonces son dos coeficientes de rigidez y eso siempre trae mucha confusión. Entonces, claro acá que el poder utilizar coeficiente de rigidez estático en este tipo de proyectos depende de qué tan dinámico es el problema. Fíjense que ya hace 7 de 2022 nos dice, mira, si tienes un suelo competente, trabájate con propiedades estáticas, no pasa nada. Ah, pero si tienes un material que su resistencia y su rigidez se degrada por el efecto sísmico, entonces mucho cuidado porque tienes que considerar esa respuesta en el análisis. Y esto que está acá, si alguno ya asistió a estos seminarios, esto lo debe haber visto muchas veces porque yo siempre lo menciono porque a mí me parece esto fenomenal, porque esto está en la guía NIST del año 2012, que es un documento muy serio desarrollado por la NERC para todo lo que es el análisis con interacción sobre estructura, un documento de referencia si estás trabajando con interacción sobre estructura. Y a mí este párrafo siempre me parece importante mencionarlo y tiene acá la traducción y se los leo porque esto ilustra el típico problema que conseguimos en la práctica. Fíjense lo que ellos dicen acá. En ciertas ocasiones, el módulo de reacción de su trasante, el coeficiente de balasto que les mencionaba al comienzo, suministrado para cargas gravitacionales a largo plazo, se utiliza en condiciones de análisis dinámico. Esto puede conducir a una subestimación importante de la rigidez del suelo durante la aplicación de la carga dinámica y una sobreestimación importante en la cantidad de desplazamiento y rotación originada por el suelo deformado. La causa de esto parece ser una falta de comprensión con relación a la diferencia entre los efectos de carga a corto plazo y a largo plazo, y una falta de claridad de las necesidades del ingeniero estructural, y una falta de conocimiento de los límites de la información suministrada por el ingeniero técnico. Fíjense que ya ellos dejan claro de que hay problemas en la práctica, y esto ya, incluso desde Terzaghi, ya Terzaghi hacía unos comentarios también interesantes en que se confunde el concepto estático con el dinámico. Obviamente se entiende fácil si les hablo de un equipo rotativo o una turbina de más de 1000 revoluciones por minuto, ahí se entiende claro lo que es la respuesta dinámica a la estática, pero tengamos en cuenta que hay procesos de respuesta dinámica que realmente no podemos resolver totalmente con el caso estático. ¿Okay? Entonces fíjense que dijimos coeficiente de balasto, hice la aclaratoria para el caso dinámico, pero entonces decimos, bueno, balasto calibrado y módulos de elasticidad calibrados, deformación esperada, ¿de qué estamos hablando que todavía no entiendo nada? Bueno, entonces vamos a ilustrar esto con esta información. Y yo creo que mi objetivo acá es que luego esta explicación, estos conceptos queden muy, muy claros definitivamente y que se entienda cómo funciona una cimentación superficial. En este caso me voy a concentrar en zapatas. A lo largo de este programa resolvemos zapatas, zapatas combinadas, losas de cimentación, pilotes, etcétera. Pero hoy voy a trabajar mucho con el caso de zapatas para dejar claros los conceptos. ¿Okay? Fíjense, hago referencia a esta publicación que pueden descargar de la web, que es una publicación de la Federal Highway del año, 2000, del año 1997, pero que parte de unos ensayos ejecutados en el año 94. Aquí están los autores, Riot y Gibbons, en la Universidad de Texas. Ellos ensayaron un grupo de zapatas con dimensiones que oscilaban de 1 a 3 metros de lado y una profundidad embebido de algo así como unos 0,76 metros. Eran unas ligeras variaciones, pero alrededor de los 0,7 metros. En esos ensayos se aplicó una carga de compresión sostenida y se iba registrando la curva carga-asiento para cada zapata y luego una penetración hasta 150 milímetros, 15 centímetros y se tomaron mediciones para 0,51 y 2 veces B. Y aquí les dejo la otra referencia del ensayo original. Esta la consiguen de pago en la ACE y esta sí la pueden descargar gratuitamente de la Federal Highway. Aquí está un poco el setup del ensayo. Aquí está la distribución de la zapata, aquí está el equipo del ensayo y aquí está la estratigrafía. Eminentemente arena, y para las dimensiones que se ensayaron, quien gobernaba eminentemente el comportamiento arenoso era una arena limosa, entonces bueno, podemos asumir no, por eso está publicado allí, pero podemos considerar una cierta presencia de finos, que aunque muchas veces para cálculo consideramos, por ejemplo, cohesiones cero para este tipo de material, sí entender de que, y ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de elemento finito, esa pequeña proporción de finos, esa pequeña proporción de cohesión también da un poco más de estabilidad a los análisis numéricos. Fíjense que de esos ensayos, bueno, aquí hay una tabla donde se reporta el empotramiento, el espesor y las dimensiones de cada zapata. Fíjense, esta tabla es la carga necesaria para alcanzar 150 milímetros de penetración. Los autores decidieron que para el comportamiento observado y las curvas que se registraban, 150 milímetros era un valor aceptable para hablar de una carga última, una capacidad última, pero también se registró la carga necesaria para alcanzar los 25 milímetros de penetración. Y acuérdense que ustedes siempre han visto en la información que se hablan de carga para 25 milímetros como asiento máximo permisible, como valor típico permisible en el diseño estructural. Entonces es muy válido haber tomado ambas lecturas, ¿no? Y aquí están las curvas que se obtuvieron. Ahora bien, información interesante de este grupo de ensayos. Se organizó un evento de predicción. Aquí se obtuvieron 31 predicciones en diferentes países, consultores, académicos, estudiantes, etcétera, de áreas de posgrado y todo esto, ¿no? Y fíjense que parte de los resultados de las predicciones indican que la carga requerida para producir una deformación de 25 milímetros fue subestimada en aproximadamente 20%. Las predicciones tuvieron un 80% de las veces por el lado de la seguridad. Y los comentarios de los autores a mí me parecen fenomenales, pues fíjense lo que ellos dijeron acá. Pareciese que nuestra profesión sabe cómo diseñar cimentaciones superficiales muy seguras, pero pudiese diseñarlas de forma más económica. Este fue el comentario acá. Nosotros en el área de investigación también hemos demostrado, y en algunas publicaciones y en algunos seminarios hemos también dicho que hay veces que la falta de información también ha llevado a lo contrario, a que también se hagan diseños no seguros. Pero realmente es como que eso que les decía al comienzo, ¿no? Factor de seguridad de 3, de 4 y duermo tranquilo. Sí, pero ¿qué se está haciendo? Esa zapata, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo está respondiendo? Incluso si ese ingeniero estructural posteriormente quiere hacer un análisis de desempeño, qué rigidez consideren esa cimentación para poder hacer un pushover, por ejemplo. Entonces, bueno, esa es la razón por la que es importante entender esto. Pero fíjense la tabla de valores. Esto que está acá son
la carga estimada por los diferentes métodos. Ahí están los métodos que utilizamos nosotros siempre, Meyerhof, el método de Schmermann, el método de Terzaghi. Fíjense la gran dispersión que hay, una dispersión enorme. En este caso, los métodos de Bright quedaron muy bien en la evaluación y el de Bright basado en CPT quedó fenomenal también para todo lo que es la predicción de tanto de capacidad portante como asiento. Aquí estoy hablando de capacidad portante, aquí para los de asiento. Pero fíjense la gran dispersión, ¿no? Esto es algo interesante de destacar porque cada método, cada autor que desarrolló estos métodos partió de unas condiciones, partió de una información, hizo los ensayos de determinado tipo de suelo y a partir de allí es que se desarrolló una metodología, pero esto no es una metodología infalible para todos los casos. Entonces, es una conclusión bien interesante de estos resultados. Otra información que se obtuvo acá. Bueno, fíjense que hay una ecuación que yo no he visto nunca en ningún estudio de suelo que se utilice. El profesor Álvaro y yo en los últimos reportes técnicos que hemos trabajado la hemos utilizado como punto de arranque porque fíjense lo fácil que es. A partir de estas pruebas se llegó a que la carga última, fíjense que hablan de una relación de formación B igual a 0.1, puede ser estimada mediante esta expresión. Esto que está acá es el número de golpes del SPT. Fíjense lo fácil que es aprenderse N sobre 12. Esa es la capacidad última porque fíjense, S sobre B 0.1. ¿De qué estoy hablando allí? Bueno, que si voy a la curva y dijimos 0.1, estamos hablando de un 10% del ancho. Bueno, si me voy a una zapata de 1 metro, que es esta primera curva acá, estoy hablando de unos 10 centímetros. Bueno, sí, por aquí está la capacidad última, tal cual. Eso es lo que significa esta relación. Ah, bueno, pero si quiero la admisible, que tendríamos una relación de 0.01, ¿por qué 0.01? Bueno, porque el valor último se divide entre 3, el típico factor de seguridad de 3, tenemos este valor acá de 36, pero ¿qué es lo que estoy haciendo cuando divido entre 3? Bueno, que si la zapata de 1 por 1 tenía una capacidad de 1740, bueno, y la dividimos entre 3, lo voy a hacer acá en la calculadora, 1740 entre 3 me da ¿cuánto? 580. Bueno, ¿dónde está 580? Estos son meganewton. Bueno, esto es 1, estamos como a la mitad de esto. Me vengo por acá, estoy por acá. Bueno, cuando ustedes cortan esa primera curva de 1 metro y leen, eso les da más o menos, fíjense que está acá 20 centímetros, da más o menos 10 centímetros. Entonces, fíjense que es ese valor de 0,01. Si ahora dividimos 10 centímetros entre 1 metro, nos da 0.01. El otro caso era para 0.1, tal cual. 1 centímetro, corrijo. 1 centímetro entre 1 metro, 0.01. Y en los 10 centímetros entre 1 metro, 0.1. Bueno, y con eso tendrían el admisible. Fíjense que esto es un resultado interesantísimo porque tenemos entonces que a partir del número de golpes SPT tenemos una capacidad última y una capacidad admisible. Rápido. Y basado en ensayos. Esto es mejor que cualquier método analítico basado en expansión de cavidades, está fenomenal. Esto además es mágico. Miren, se aprenden este número, N sobre 36, listo. ¿Cuánto más o menos el número de golpe medio de ese terreno? Mira, está dando como 36, lo pongo fácil. Ah, bueno, capacidad admisible, 1 megapascal. Listo, ya está, rápido. Y esto basado en un ensayo de varias zapatas de una universidad muy reconocida del mundo por autores muy reconocidos en el área, que además sirve de insumo para un montón de investigaciones. Otra cosa interesante, ¿hasta dónde calculo los asientos? Típica pregunta de la práctica. Hasta 2 veces B, 3 veces B, 1.5 veces B. Terzaghi dice tanto, el otro dice tanto. Bueno, listo, lo matamos con ensayo. Para asientos de zapatas, entonces registraron para medir el asiento de zapatas, registraron que el 30% del asiento ocurre entre 0 y 0.5 B por debajo de la cimentación. El 42% entre 0.5 y 1, 19% entre 1 y 2, 3% por debajo de B. Bueno, listo. Por lo tanto, se considera que 2 veces B es una profunda influencia razonable. Listo, trabajamos con 2B y eso soluciona el problema para la estimación de asientos. Ahora bien, se puede modelar esto, se puede modelar esas curvas que se obtuvieron directamente del ensayo. Bueno, lo que hemos hecho nosotros acá es que esta curva que está acá es propuesta por estos autores en el año 2008. Ellos desarrollan una expresión que proviene de otras investigaciones de otro autor, de nombre Boulanger, que probablemente conozcan, y partiendo de la investigación de Boulanger, que era para pilotes, ellos la llevaron a Zapata, desarrollaron esta curva y plantearon esta expresión que está acá. En esta expresión tenemos cosas como, por ejemplo, hay una zona elástica, fíjense que es una recta, tal cual, y eso estaba entonces por un coeficiente CSUR. Necesito determinar un QSU, ok, QSU lo puedo hacer entonces por cualquiera de las teorías con las que nos sintamos mejor, MES, OPSIC, el CTE, el Eurocódigo, el que ustedes quieran. Luego, fíjense que este tramo elástico, obviamente, bueno, determina una rigidez elástica como tal y aparece una expresión que es la que permite simular toda la respuesta ya incorporando la región plástica lo que sería la respuesta de tipo no lineal. Esta expresión en el modelo original de estos autores se planteó para una cama de resorte, sin embargo vamos a explicarla poco a poco para que se entienda mejor. Partiendo de acá, nosotros hemos hecho una calibración con los ensayos de Rayot y Gibbons. Tenemos entonces que esa zona elástica dada por CSUR la estimamos a partir de la rigidez estática vertical de la zapata. Ya tenemos como dato la capacidad última de la zapata y ese coeficiente CSUR y tenemos el asiento que se registra. Y ya sabemos que esas rigideces, tanto la vertical como la rotacional de la cimentación, dependen del módulo de rigidez G. Y para ello yo tengo que conocer el nivel de deformación por corte asociado y por eso es importante saber que la mayor cantidad de deformación se desarrolla 2 veces B por debajo de la zapata. Bueno, ya con eso lo que nos queda es calibrar estos parámetros, este parámetro corrijo, este parámetro N, estos parámetros constitutivos y el valor de CSUR que es más o menos un 30%, que sería este 30% que define el tramo elástico. Y con esos valores, fíjense que aparece por acá una columna interesante que es la reducción de G sobre G máximo. G máximo es el módulo de corte máximo del terreno, pero como esto está sometido a deformación, podemos decir que el valor de G es un porcentaje del máximo. Entonces, 25% del máximo, 24.5 del máximo, 49 y 42 del máximo. Y ese es el valor de G. Y luego pasar de G a módulo de elasticidad es rápido, es una ecuación directa. E sobre 2 por 1 más Poisson. Ya está. Y lo hacemos de forma directa. Entonces, con esto, fíjense que ya tenemos como que todas las piezas para poder construir nuestra curva. Entonces, fíjense que la curva de color azul
es la del ensayo. Y la curva de color rojo es la que hemos construido calibrando el modelo de Ray Chaudhuri adaptado a estos coeficientes que les indico y fíjense cómo se acopla muy bien. En este caso se hicieron dos ensayos para la de 3 metros y fíjense que la curva analítica va prácticamente por la mitad, o sea que funciona bastante, bastante bien. Entonces, con esto podemos modelar realmente la respuesta en compresión de la zapata. ¿Y por qué es que yo estoy haciendo esto? Bueno, porque es que de ahí va a salir el balasto, porque el balasto es un coeficiente de rigidez asociado a un determinado nivel de deformación. Y dice, ya va, pero esto yo pensé que era más fácil. Y sí, es muy fácil y ya les voy a explicar que es muy fácil, pero esta es la razón por la que es muy fácil. Esto es simplemente entender qué es lo que va a ocurrir acá. Fíjense entonces que si ustedes se van a código como la ACE 4123, van a conseguir que el código establece en una de sus metodologías, lo que llamaríamos el método 1, el estimar la rigidez para cimentaciones rígidas mediante muelles verticales, laterales o rotacionales. Y esta tabla, que está allí en el código, es una tabla de cálculo de rigideces estáticas, son perfectamente válidos para un material competente. Y fíjense que con ellos ustedes pueden analizar el problema tal cual como está ilustrado acá. Muelle vertical, muelle rotacional y los muelles laterales si quisiesen considerarlo. En algunos casos, algunos códigos ya nos indican que realmente la respuesta lateral no es la que determina el mayor efecto en la estructura. Típicamente la rotación y la vertical son las que dan tienen mayor impacto en lo que sería la respuesta al sistema suelo-cimentación. Pero bueno, esta es la forma en la que típicamente lo hacemos. Ajá, la pregunta es, ¿estos coeficientes de rigidez dónde están en la curva que yo les mostraba antes? Aquí está. Este tramo elástico, ¿eh? Estas son elásticas, esos son los coeficientes de rigidez, tal cual. Eso es lo que obtenemos con eso. Por eso, cuando calibramos los valores que les mencionaba antes, lo calibramos con gacetas, con el profesor Causel, porque estas son las ecuaciones de rigidez estática, son estas, que son perfectamente válidos para estos niveles de deformación. Fíjense, 1 centímetro, esto un poco más y así, pero son niveles de deformación muy pequeños, ¿ok? Porque son rigideces de tipo estáticas. Y con eso yo parto para construir todo un mecanismo de respuesta no lineal. ¿Eh? Ya luego, si quiero decir, bueno, y lo de la componente de levantamiento que veíamos antes, bueno, les mostraba la expresión de Kulhawi, les mostraba que incluso a partir de esta gráfica podemos estimar rigideces al levantamiento, rigideces a tracción, y fíjense que ese valor, por ejemplo, que se indica acá, estamos hablando de un 50% de la carga última de levantamiento, y ese desplazamiento, fíjense, 0,01 de su F, que sería el 1% de la profundidad de desplante, más o menos por allí estaría ese valor de desplazamiento social, 50% de la carga última, la que registraría acá, y con eso entonces tenemos todo lo que se necesita para construir una curva que modele la compresión, y el levantamiento de la tracción. Y aquí está. Esta es una curva completa con la que ustedes, si ustedes quieren, esto ustedes se lo llevan a las herramientas de cálculo y modelan todo. ¿Qué tiene esta curva? Bueno, aquí está la propuesta de los autores Richard Hurry y otros en el año 2008. Esta curva fue calibrada en el año 2024. La hemos calibrado para poder reproducir los ensayos de rayos X que les mostraba antes. Y tenemos un mecanismo de respuesta al levantamiento, una zona de tracción, que lo que hemos hecho es adaptarla según el modelo original de Kulhawi. Y con esto yo puedo considerar las propiedades del suelo del sitio, la profundidad de desplante, el material de relleno encima de la zapata, el método constructivo. Si desean el detalle y quieren aplicar los cálculos, los números y validar todo, aquí les dejo la referencia al paper para que ya lo puedan aplicar en sus proyectos en cualquier tipo de estructura. En este caso yo me enfoqué en esta investigación en sistemas de acero con arrastramientos concéntricos porque quería destacar algo particular de esa estructura, pero realmente lo pueden hacer en sistemas de hormigón, a momento, excéntricamente arrastrado, como ustedes quieran. O sea, es perfectamente válido para todos estos casos. Una curva como esta, por ejemplo, se los muestro acá rápidamente en CivilFem, que es una de las herramientas que veremos en el diplomado. Fíjense, aquí tengo una estructura de acero con su respectiva zapata y fíjense que yo tengo acá los muelles. ¿Ves? Si yo le pido, por ejemplo, acá la tabla de valores y pido acá la gráfica, bueno, fíjense, ahí está uno de estos muelles, que serían los muelles de extremo, que son estos que estoy indicando acá. ¿Ves? Estos son varios muelles que están aplicados allí con la metodología de viga sobre fundación no lineal, que sería la aplicación de estos resorticos, ya se los voy a mostrar debajo de la zapata. Y luego lo pueden ver para los diferentes casos. Estos son los centrales, por ejemplo. Si vengo por acá y pido la gráfica, bueno, ahí está. Dice, oye, pero esto pareciera muy complicado de hacer. No, nosotros hemos desarrollado un código Python y próximamente esto lo vamos a publicar para que puedan extraer incluso el código y lo puedan utilizar en sus proyectos sin ningún problema. Y es esta metodología para poder hacer esto de forma mucho más fácil porque ahora hay un montón de lagunas y un montón de dudas cuando se hacen este tipo de simulación. Si se van, por ejemplo, a una herramienta como SAP 2000, fíjense, aquí tengo un análisis tiempo-historia. Vamos a ver si nos da para que lo podamos ver un poco aquí tengo, vamos a pedir acá. Vamos a pedir esto en este rango que me funcionaba y vamos a ver si podemos ver un poco la animación. Esto se demora un poquito porque son algunos steps que activé, no los activé todos. Aquí estoy trabajando con un registro del Imperial Valley y bueno, simplemente para que vean la aplicación desde el punto de vista dinámico, ¿no? O sea, que partimos de un problema eminentemente geotécnico, diseñamos una cimentación por resistencia, trabajamos con la ACE, revisamos los asientos y todo, y ahora estamos transformando todo en rigidez. Entonces, claro, el ingeniero estructural que está evaluando una estructura necesita, una estructura existente, por ejemplo, o está haciendo un diseño por desempeño, necesita esa información en la base y por eso lo ventajoso de conocer cómo responde la cimentación a compresión, cómo responde al levantamiento, para poder llevar esto a un modelo de este tipo, ¿no? Vamos a ver si logramos esperar que termine allí. Mientras eso lo vas, bueno, creo que ahí va. Creo que ahí va. Vamos a ver si lo logramos. Vamos a ver. Voy a ir aclarando la garganta mientras tanto.
Esto es lo que es un punto importante porque ya cuando le dé el paso al profesor Álvaro, él le va a hacer unos comentarios de la perspectiva geotécnica. Esto que está acá es mucho de componente estructural, pero es porque partimos de todo este rollo geotécnico y de cimentación que les explicaba antes para que el estructural pueda hacer esto. Pero obviamente aquí la interacción entre los profesionales es clave para poder hacer este tipo de simulación. Él quiere cargar un terremoto, quiere evidenciar la flexibilidad de la cimentación, quiere toda la respuesta con presión y tracción, pero no hay insumos en la práctica para poder hacer esto. De ahí el objetivo de desarrollar esta metodología y que sea de fácil acceso y práctica para que la puedan poner en práctica en sus proyectos, ¿no? Esperar que allí como que va. Ahí va. Entonces, bueno, ahí simplemente, allí ya ven la respuesta completa. Incluso hay una zona, simplemente está porque está leyendo el registro. Ahora sí lo voy a detener y voy a pedir esto acá y simplemente para mostrarles como referencia que estábamos trabajando con este registro que está acá. ¿Okay? Este registro sísmico. ¿De dónde vienen esos mecanismos de respuesta no lineal en la base? Estos resorticos que están acá vienen de acá. Vienen de estos link properties. Y si hacemos clic acá, aquí hay un mecanismo aquí hay una simulación basada en desplazamiento y fuerza, como lo veíamos ahora en CivilFEM, y aquí hay un modelo de respuesta dinámica que en este caso es cinemático, pero que también podemos utilizar otros para evidenciar la respuesta dinámica del sistema. Entonces, esa es la ventaja de trabajar con esta información. Eso que veíamos ahí en los modelos es este procedimiento que se recomienda para análisis no lineales según la AC 4123. En líneas generales es una sumatoria de muchos muelles, muchos resortes debajo de la cimentación. Fíjense que se incrementan los resortes de los extremos para reproducir lo que es la componente de rigidez rotacional, por eso se incrementa hasta acá. Y hay unas pautas para hacer esto, para poder tener esos muelles que son los centrales, los extremos y el de final extremo que está acá, tal cual como lo vemos en CivilFEM y en SAP 2000, para poder hacer esos análisis no lineales. Hay otra metodología que es la metodología para, por ejemplo, si tenemos una relación longitud-ancho mayor a 3, típico de una losa de cimentación o de una tira de cimentación, por ejemplo. Bueno, fíjense, ese coeficiente de rigidez por unidad de área, KSB, que está acá, se puede terminar a partir de esta expresión. Es como un balasto donde ya se considera que la cimentación, al ser larga, tiene una flexibilidad inherente que no es lo mismo que una cimentación rígida, que para eso es la tabla del método 1. Aquí esto es un sistema más flexible. Entonces, fíjense que decimos, bueno, fácil, 1.3, este es el ancho, este es el coeficiente de Poisson, pero aparece G. ¿Y de dónde viene G? Bueno, G es el módulo de corte y nos manda esta sección. ¿Qué dice esta sección? ¿Qué podemos estimar G por acá? Bueno, fíjense aquí, se acopla lo que les explicaba antes. Fíjense que hay acá una clase de sitio y esta relación que está acá, ¿qué es? Bueno, este es el parámetro de aceleración espectral para periodos cortos dividido entre 2.5. Eso les va a dar un número y entran a la tabla dependiendo de la clase de sitio. Entonces, cuando entran a la clase de sitio van a ver un coeficiente que me vincula a la relación G sobre G sub 0, que es lo mismo que G sobre G máximo. Entonces, ya ustedes saben que, por ejemplo, si estoy acá, una clase de sitio D con un valor de 0.4, el valor me da 0.5. Significa que el módulo G es el 50% de G máximo. Y con ese módulo G yo puedo determinar este coeficiente de reacción del terreno. Es que yo necesito un módulo de elasticidad. No pasa nada. G es igual al módulo de elasticidad entre 2 por 1 más Poisson. Y listo, ya está. Y con eso se mueven de uno al otro sin ningún problema. Y fíjense que el código, ya en la última edición nos dice, bueno, pero si L sobre F es menor a 3, entonces vete a la figura 8.2. ¿Cuál es esa? El método clásico de las rigideces estáticas asociadas a pequeñas deformaciones, que es la tabla que les mostraba al comienzo, que es el tramo elástico, el primer tramo de la curva de respuesta de la cimentación. ¿Okay? Entonces, con todo esto dicho, bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Ok. Con todo esto dicho, fíjense que vamos ahora a estimar un coeficiente de balasto. Y no crean que, bueno, para hacer esto tuvimos que manejar aquello toda la perfección. No, pero ya ustedes van a ver ahora cómo se acopla esta información que les voy a dar con lo que les he explicado antes. Fíjense, la metodología clásica se basa conceptualmente en que nuestra cimentación está apoyada en una cama de muelles, una cama de resorte. Pero ese módulo de reacción del terreno es simplemente la carga por unidad de área entre el asiento de la cimentación, el asiento esperado en el sistema suelo-cimentación que estemos analizando. Entonces, muchas veces dicen, claro, necesito el plato de carga. Entonces, aquí hago la aclaratoria. El coeficiente K típicamente se estima mediante el plato de carga. Y tenemos un K del plato de carga. Ese se llama K030. Pero si ustedes están diciendo una cimentación, ustedes tienen que adaptar eso al ancho real de la losa. ¿Okay? Porque este coeficiente de rigidez depende de muchas cosas que no necesariamente solo el tipo de suelo. Aquí abajo hay una frase del profesor Terzaghi en el año 55, donde él ya decía, mira, hay problemas en la práctica entre los ingenieros porque consideran que el coeficiente de reacción depende exclusivamente de la naturaleza del terreno. Y se asume un coeficiente para un valor dado de un suelo, una arena, una arcilla. No, eso no es así. Esto es un coeficiente de rigidez. Tengo aquí una tensión y tengo un asiento. ¿Y de qué depende el asiento? De la rigidez del terreno. Esto obviamente es un coeficiente de rigidez. Fíjense entonces que esto que está viendo acá, simplemente para hacer la aclaratoria, es lo que típicamente ocurre en un ensayo de plato. Aquí está la típica curva del ensayo. Y aquí hablamos de un coeficiente K1. Este valor de K1 habla de una relación de tensión para generar una penetración de placa de 0.05 pulgadas, que equivale a una deformación de 0,127 centímetros. Y es la pendiente de la recta que une el origen con el punto de la curva de tensión de formación para dicho asiento. Y esto está explicado en el Bowles. Y aquí hago referencia a la ASTM. Hago la aclaratoria para aquellos que trabajan con normativa europea. Sé que hay variaciones con el caso Eurocódigo, pero haciendo la referencia a la ASTM. Y típicamente hablamos de K1 porque esto es la nomenclatura para el plato de un pie, de unos 30 centímetros. Y es lo que típicamente ocurre allí. Ahora, con esto resolvemos el problema de una losa de cimentación de 20 por 30. No, el coeficiente de balasto no es una propiedad del terreno. Por lo tanto, si ustedes tuviesen un plato de carga y quisiesen transformar ese coeficiente de rigidez del plato al ancho real de la cimentación, también deben tener en cuenta que el mismo suelo que existía debajo del plato, que digamos que son 2 veces B, ya lo hemos demostrado con ensayos,
ese mismo suelo es el que se va a dar a mayor profundidad. Bueno, aquí se los ilustro, fíjense, esta es una cimentación, fíjense lo que ocurre por debajo. Bueno, todos están familiarizados con las teorías de Business, los bulbos de influencia. Bueno, por debajo de la cimentación va a ir cambiando la influencia de carga y este es el efecto que se mide típicamente en asientos hasta 2 veces B, como ya lo demostrábamos con ensayo. Pero ¿qué ocurre entonces? Que si yo extrapolo el plato de carga a un suelo es porque estoy asumiendo que lo mismo que pasó arriba va a ocurrir a toda la profundidad. ¿Es cierto eso? Muy probablemente no. ¿De qué depende esa deformación completa? Del tipo de suelo, obviamente, depende de su respuesta inicial como la de largo plazo, hay asientos inmediatos y asientos por consolidación a largo plazo. La intensidad de carga, obviamente no es lo mismo una carga menor o una carga mayor, y eso puede determinar incluso asientos de consolidación a largo plazo, dependiendo del tipo de carga. La dimensión del área cargada, carga de mayores dimensiones, una losa, por ejemplo, propiciarán asientos por consolidación de las capas del suelo más profundo. A medida que este ancho aumenta, este diagrama va aumentando también con la profundidad. Y la rigidez de la losa. Los materiales que son más flexibles, las losas que son más flexibles, fíjense que había el coeficiente este KSB de la AC4123, un coeficiente que prácticamente simula el que la cimentación es flexible y el terreno también tiene flexibilidad. Entonces, no se da un bulbo de influencia tan perfecto como que si fuese una cimentación rígida. Obviamente va a depender de la dimensión de la losa, pero sí, a medida que haya más flexibilidad se localiza la respuesta un poco más arriba, pero nunca a las dimensiones del plato de carga que son apenas 30 centímetros. Ese es el punto que intento transmitir acá. Pero yo he visto expresiones que permiten pasar del plato de carga al balasto. Sí, existen muchas, ahí están, ahí las tienen, son de la literatura, típicamente las concepciones de Brajadadas, en el Bowles, etcétera, pero esto no se hace para diseño de cimentación. Es una práctica poco común para el caso de cimentación. Esto sí se hace para pavimentos, esto se hace para diseño de racks de almacenamiento, por ejemplo. Allí sí hablamos de hacer ensayo de plato de carga y hacer diseño de pavimentos de hormigón en naves industriales, este tipo de cosas, pero no para cimentación. ¿Okay? Y fíjense que siempre digo lo mismo, hay valores referenciales, pero la gente dice, no, es que es lo que diga el Brajadadas o el Bowles. No, es que es muy cierto, ellos lo dicen muy bien. La tabla de valores son, primero, una guía, primero que nada. Segundo, el lector no debería utilizar un promedio del rango como buen estimado. Esto que está acá, si se fijan en la nomenclatura, ya por ejemplo, Brajadadas lo dejaba bien claro acá. K030, K1, ¿de qué está hablando? De lo que les explicaba anteriormente. Esto no es un número mágico que metemos en el diseño de una losa de cimentación de 25 por 40. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿cuál es el nivel de fuerza actuante? ¿Cuál es la deformación? ¿En qué punto de la curva estoy? Que es la curva que les mostraba anteriormente. Fíjense que ahora todo va concatenando un poco mejor. Entonces llegamos a una metodología que enseñamos acá en paralelo a esto que es relativamente nuevo que les mostraba hace un momento, pero es una metodología que está muy bien, es del año 99, el profesor Núñez de la Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica. Hay unas publicaciones relacionadas con esto que están muy interesantes en donde este investigador logró reproducir una curva de respuesta para el plato de carga que podía extrapolarse para cimentaciones, ya les voy a mostrar el acople, y que funciona muy, pero muy bien para suelos con comportamiento relativamente medio, ¿no? ¿Qué dice él acá? Bueno, él dice, bueno, yo tengo una cimentación de ancho B, longitud L, hay una carga Q que determina una tensión de contacto Q minúscula, hay un módulo de elasticidad que asume una deformación constante para simplificar el problema, el caso homogéneo, y se transmite entonces al terreno mediante esta expresión. ¿De dónde viene esto? De la teoría de elasticidad. Aquí de por sí el valor de I es un coeficiente que depende de la forma de la cimentación y de la rigidez, y esto está publicado en todos los textos de geotecnia. Esto es prácticamente la misma ecuación de elasticidad con un coeficiente de ajuste por forma de la cimentación y por embebido también. ¿Okay? Y fíjense que a partir de allí, reorganizando la ecuación, llegamos a esta expresión, que esta es la ecuación clásica que usan en teorías como las de Bessick, por ejemplo, para determinar el coeficiente K, y llegamos a esta expresión donde esto es una constante. Entonces, bueno, hay un valor de 1.5 para materiales granulares y de 1.3 para materiales cohesivos. Y esto lo vamos a conseguir en muchas referencias, coeficientes parecidos, 1.4, 1.5, 1.6 y algunos, pero fíjense que aquí hay dos grandes valores para ese valor de K. Si quisiésemos una rectangular, estimamos primero el cuadrado y luego hacemos un ajuste por la geometría de la cimentación. Pero fíjense a dónde estamos llegando. Fíjense que, según estas expresiones, el balasto se obtiene partiendo de una deformación del terreno, pero una variación lineal y constante que se da por esta relación, pero está asociado a un valor como tal. Aquí lo vemos gráficamente. Esta es la curva real de respuesta del sistema. Podemos verlo como plato de carga o cimentación, pero es la curva real de respuesta. Y fíjense que el coeficiente K es un valor constante que tiene asociado un valor de Q y una deformación. Entonces, se fija un punto. ¿Quién es ese punto? Ah, bueno, el nivel de deformación. Y por allí pasamos y este es el valor de K. Listo, ese es el coeficiente. ¿Cuál es el problema? Determinar este valor que está acá. Entonces, fíjense que van a ver infinitas soluciones, hay infinitos valores de K. ¿De qué depende esto? Del nivel de deformación que yo estoy esperando en mi proyecto. Entonces, si sacamos, partiendo de este modelo que al final termina cayendo en lo que es la teoría del modelo hiperbólico, vamos a ver que si obtenemos la ecuación de esta recta, se puede definir la forma de la curva de tensión-deformación y la variación de K para cualquier valor de tensión. Entonces acá, el autor hace un arreglo de las variables, partiendo de la rigidez inicial que les mencionaba antes, y acá el valor de sigma U es la tensión última del ensayo, hablando específicamente del plato de carga, y luego en relación el plato de carga con lo que sería la capacidad última de la cimentación que estemos evaluando, y maneja un diferencial entre ambos valores que va entre 0.75 y 0.8, típicamente en la práctica vamos a ver el valor de 0.8, y llegamos entonces a esta expresión en donde ese valor de sigma R, de capacidad última, puede ser por Meyers o Bessick, Bechamp, que ustedes quieran, y llega a este par de expresiones. ¿Qué hacen estas expresiones? Construir la curva de respuesta. Bueno, fíjense, aquí lo tenemos. Esta es una curva en donde, ¿qué hace el geotécnico? El geotécnico dice, dame las cargas de servicio, porque asientos se terminan con cargas de servicio. Listo, dame las cargas. Voy a terminar el asiento acá abajo.
Ok, divido la tensión de contacto entre la deformación esperada y lo que me da un coeficiente K. ¿Cómo sabemos? Bueno, porque si yo ese valor de deformación lo ubico acá y corto la curva y trazo una recta, es el coeficiente de rigidez que está asociado a ese nivel de deformación. No, me equivoqué, esas no eran las cargas, la cosa cambió, es el doble. Estamos esperando no deformaciones de 4 centímetros, sino de 9. Ah, bueno, entonces cuando corto 9, trazo otra recta, este es otro balasto. Entonces va a tener otra respuesta desde el punto de vista del sistema suelo-cimentación. Cosas interesantes. Bueno, vean lo que está acá. Esto que está acá es en la curva de color azul, es la zapata ensayada por Bryant y Gibbons. Aquí me enfoqué en la de 1 por 1. Fíjense, la de color rojo es la que hemos desarrollado con la calibración a partir de los ensayos, la calibración del que les explicaba anteriormente, la zona de respuesta en compresión. Y fíjense cómo se coteja bastante bien el modelo de Núñez, acá el modelo hiperbólico. Sí, aquí hay una ligera sobreestimación de rigidez en esta zona, porque un modelo muy hiperbólico, obviamente es lo típico, la curvatura esperada acá, pero fíjense que funciona bastante bien. Si yo quiero el coeficiente de balasto de una cimentación que se va a deformar tanto 4 centímetros, es cortar acá y trazar una recta. Y ahora yo divido 1000 entre 0.04 y ese es el coeficiente de balasto. En la práctica, el geotécnico no va a hacer esta curva a menos que la pidan y ya tendrán cómo hacerlo, según lo que hemos visto el día de hoy. En la práctica, el geotécnico va a una herramienta como Geo5. Okay, se las muestro por acá. Y esta es una maravilla porque es un software que de verdad les va a permitir hacer proyectos de forma muy rápida. Y además, los que cursan este programa tienen opción a certificarse en el uso de la herramienta para cimentaciones superficiales, para profundas, para modelar el terreno en 3D. Van a entregar los proyectos con cálculo manual validado con Geo5. Van a hacer comparativas también en el área de elementos finitos. También vamos a discutir otras herramientas. Ya les voy a mostrar. Pero fíjense, esta es una zapata en donde yo tengo una condición drenada. Estoy pidiendo cálculo de asiento. Fíjense que si yo doy acá, estoy trabajando con factores de seguridad para no complicar ahora mucho más las cosas. Y estoy trabajando con el método de Meyerhof. Bueno, tengo acá mis suelos, ahí están los perfiles del terreno, ahí podemos ver la cimentación. Y bueno, tengo una capa vegetal, unas arcillas que tienen un comportamiento no tan gobernado por consolidación. Y bueno, hay unas cargas y unas dimensiones grandes. Esta es una cimentación grande porque es uno de los proyectos que hacemos acá y les pedimos evaluar el tamaño de la cimentación y se observa que da una dimensión muy grande para las cargas y por ello ya luego lo revisamos con pilote. Pero bueno, fíjense, llegamos a la capacidad portante, a la evaluación de la cimentación. Sí, bueno, perfecto, mira, el factor de seguridad mínimo que se había fijado era 2.5 para este proyecto, se puso en 275 con estas dimensiones, perfecto. Y tengo una tensión de contacto que son aproximadamente 100 kilopascales. Esas son cargas de servicio. Listo, revisamos acá. Si aquí está cargas de servicio por ASD. Perfecto. ¿Qué necesito ahora? Las deformaciones esperadas. Ah, bueno, me voy a los asientos y resulta que me da 20 milímetros. Bueno, ¿qué tengo que hacer para el balasto? Bueno, 100 kilopascales entre 20 milímetros. Y eso me va a dar un punto de la curva de respuesta de dicha cimentación, que es lo que hemos estado revisando a lo largo de la sesión. Ya luego el software tiene incorporado métodos de cálculo estructural basado en filosofía de elementos rígidos. Fíjense, aquí tengo asignado la combinación para diseño estructural. Y tengo toda la revisión de acero por flexión, punzonado y todo esto. Decimos, pero ¿y el balasto dónde está? Que no lo veo. Sí, aquí te lo muestro. Esta es la tensión de contacto y esta es la deformación esperada. Bueno, me voy a ir ahora al SAFE. Y aquí tenemos el SAFE y resulta que en el SAFE ahora está el estructural leyendo el reporte geotécnico y dice, bueno, mira, tengo aquí un valor de rigidez que son 5000 kilonewton metro cuadrado sobre metro, ¿okay? O kilonewton metro cúbico, que muchas veces lo decimos así, que no tiene significado físico, pero que algo hacemos mucho en la práctica. Bueno, ¿dónde viene este 5000? Bueno, ya les decía, ahí estaba la tensión de contacto, ahí está, y aquí está la deformación esperada. De ahí viene ese valor. Ya ahora con ese valor, entonces, ¿qué es lo que debería ocurrir? Bueno, que si esta persona revisa, por ejemplo, vamos a revisar las presiones del terreno, yo quiero ver las presiones del terreno para las cargas de servicio, lo voy a aplicar y veo estos valores, bueno, me da cuánto, esto está sometido a momentos, por eso el diagrama tiene esta forma, pero fíjense, los máximos están alrededor de 90 kilonewton metro cuadrado. ¿Está bien eso? Por supuesto, porque aquí cuánto le daba el geotécnico, le daba 100. Lo que ocurre es que ahora el estructural está considerando interacción sobre la estructura, la flexibilidad de la propia zapata, y por eso hay esa ligera diferencia, pero fíjense, 100 kilopascales contra 90 y tantos kilopascales, perfecto, ese valor está muy bien. ¿Qué otra cosa debería ocurrir? Bueno, si yo vengo acá y pido la deformación del elemento para las cargas de servicio, vamos a pedir que nos las muestre a ver, cerramos, vamos a ver qué valores nos arroja por acá, me paro en este, alrededor de 18 milímetros. Bueno, ¿cuánto era el asiento que le daba al geotécnico? 20 milímetros. Claro, es lógico, porque estamos trabajando con este punto de la curva. Hay un coeficiente de rigidez asociado a un punto particular de la curva. Tiene que coincidir la filosofía de comportamiento geotécnico con la estructural. Ah, bueno, luego que se ha hecho esto, entonces, bueno, vamos a apagar esto acá. Y bueno, ya ahora sí, mira, ya está todo asignado, ya revisé, bueno, no sé, puedo revisar otras cosas del diseño, puedo aquí pedir toda la verificación, los chequeos, ahí ya yo había asignado unos aceros de refuerzo, siempre bueno echar un vistazo al punzonado, aquí me da 0.7 y vamos a ver acá, no sé, pedimos acá el detalle ya estructural, video en 3D y bueno, ahí está el acero de refuerzo de esa zapata que cumple el diseño geotécnico cabalmente con el comportamiento estructural y obviamente ahora todo este diseño estructural está desarrollado con estado límite de agotamiento resistente, es decir, combinaciones factorizadas siguiendo lo que establece el código AC7, entonces ya para eso, bueno, ya tienen que asignar sus combinaciones de carga respectivos para efectuar la verificación de punzonado, cortante, flexión y todo esto que hemos indicado que ya es la última fase del diseño. Entonces sería el acople de el diseño técnico con el diseño estructural. ¿Okay? Entonces, bueno, para ir sumando a esto, le voy a dar al paso al profesor Álvaro,
que les va a hacer unos comentarios con la herramienta Praxis 2D, de una experiencia también, de un proyecto también convencional, una zapata pequeña apoyada en un terreno convencional, y ver entonces la perspectiva geotécnica de todo esto, porque siempre la pregunta es, ajá, pero ¿qué hace el geotécnico para yo tener esa información? Bueno, fíjense, esta era una vía, trabajar una herramienta como Geo5 para estimar las cosas por acá y reportar, pero hay veces que deseamos entender más qué es lo que ocurre, y ahí es donde entran los elementos finitos, y bueno, se los dejo aquí con Álvaro. Pero a ver, Álvaro, Voy a compartir la pantalla. sí, voy a... espera un momento para... Ajá. ¿Quieres? Muestra la tuya. A ver. No, dice que no estoy habilitado. Espera un momento entonces. Espera un momento para yo cerrar acá. Muy bien. Aquí, dejar de compartir. Listo. Y ahora creo que sí deberías poder. Chequea igual. No, dice que inhabilité la función. Sí, dame un segundo ya. Entonces soy yo el que no te he dado aquí el... No perfecto. quieres que muestre el modelo de elemento No, finito. no quiero que muestre el modelo de elemento finito. Ahí va. Listo. Ya deberías poder. Ya estás como anfitrión. Chequea a ver. Ahora sí. Listo. Muy bien. Compartir la pantalla. ¿Me dicen ahí si ven? ¿Sí? ¿Se ve? El Praxis, buenísimo. Bueno, no, bueno, lo primero es que esto es un ejemplo súper sencillo, nada más para mostrar la herramienta, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de elementos finitos es que los elementos finitos no están para hacer el diseño de todo esto que estamos hablando ahora. Estos programas están más orientados a entender qué es lo que está pasando. A entender cómo es el comportamiento. Que podemos utilizarlo, sí, por supuesto, pero sería como demasiado, una herramienta demasiado compleja como para ir a para ver cuál es la capacidad portante del suelo. O sea, eso no funciona de esta manera. Esto sirve para poder entender qué es lo que está pasando. De hecho, cuando uno hace un modelo en elemento finito, ya sabemos más o menos la dimensión de la zapata, sabemos las cargas, sabemos las condiciones del terreno, hasta qué modelo vamos a utilizar. Tenemos bastante claro todo el panorama porque el objetivo de esto, como les digo, es entender cuál es el comportamiento de la estructura, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo primero que uno hace con un modelo como Praxis es agarrar y bueno, establecer un área de trabajo, una malla, ¿sí? Y una cosa importante es establecer las propiedades del material, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí este programa tiene un montón fíjense, todo eso que yo acabo de desplegar ahí son modelos constitutivos. Modelos constitutivos, ¿qué significa? ¿Qué es un modelo constitutivo? Un modelo constitutivo es básicamente un modelo matemático que me permite entender cómo se va a comportar el suelo, ¿sí? ¿Qué le pasa al suelo? Si yo le pongo una carga, ¿cómo va a reaccionar? Si yo le quito la carga, ¿cómo va a reaccionar? Eso se hace con un modelo constitutivo. Entonces, cada modelo constitutivo pues tiene sus diferentes parámetros que hay que introducir. Entonces, yo aquí puse el de Mohr-Coulomb, que es el archiconocido por todos nosotros, el que más se utiliza en la práctica, pero hay otros muchos más, ¿no? Fíjense, está no sé, el de Hooky-Brown, que es más para roca, el hardening soil, que es cuando hay un comportamiento del suelo que se va endureciendo, hay modelos para hacer análisis de licuación, de suelo que pierden completamente su capacidad, es decir, todo depende del problema que voy a utilizar y muchas veces depende también de la data que tengo disponible, o sea, no puedo agarrar y ponerme a trabajar con un programa, un modelo muy complejo si es que no tengo la data para hacerlo, ¿sí? Entonces, esto es lo primero. Después tenemos las propiedades, ¿por qué me estoy metiendo en esto? Aparte para que vean el software y tengan una idea que durante el curso tenemos un instructivo para poder aprender a utilizar esto. Acá ponemos el módulo de elasticidad, ¿no? El módulo de Young, el famoso módulo de Young. Y ya hemos visto con todo lo que explicó el profesor Edison que el suelo tiene un comportamiento no lineal y que este módulo puede ir variando. ¿De qué va a depender? De la carga que le ponga. Entonces, dependiendo de la carga que le ponga, va a haber un módulo diferente. El programa me permite incluso ir variando, me da unas opciones para poder ir variando el módulo. Pero ese comportamiento no lineal del terreno es fundamental entenderlo para poder utilizar esta herramienta de manera correcta, digamos, para poder que nos arroje unos buenos resultados. Pero aquí este parámetro es fundamental. En los elementos finitos, el módulo de deformación es fundamental. Es de los parámetros más importantes que tenemos que introducir. Y luego, para el parámetro de Mohr-Coulomb, bueno, que está el módulo de corte, el módulo geométrico, que lo saca, digamos, directamente el programa con esto. La velocidad de corte, que también hay, en el manual no ve las ecuaciones que se utilizan para esto, y los parámetros de resistencia, que son C y Φ. Fíjense que, aunque el profesor Edison hace un rato explicó, cuando empezó a hablar de la experiencia de Bryant y Gibbs, que es muy famosa, está buenísima, es interesantísima, siempre hay en los ensayos una componente de la cohesión. Esa componente es muy importante. Yo que no la puse, pero si le pusiéramos el comportamiento sería diferente, ¿no? Entonces hay que tener claro los parámetros para poder entender bien todo esto, ¿no? Entonces le ponemos los parámetros, también tenemos la posibilidad de poner los parámetros de la zapata, en este caso. Hay muchas maneras de simular diferentes estructuras con los elementos finitos. Fíjense que como acá, como le dije al principio, este es un programa para entender, para modelar, no tanto para diseñar, sino para entender, para modelar el comportamiento, pues yo acá ya sabía que era una zapata, ya sabía su peso unitario, ya sabía cuáles eran sus propiedades mecánicas, ya sabía el espesor de la zapata, entonces yo simplemente introduje todos estos datos asumiendo que va a tener un comportamiento elástico. Luego, bueno, sin entrar mucho en detalle, el programa permite establecer un mallado, las condiciones de flujo, que en este caso tenemos el nivel freático por aquí abajo, y después estuviera interesante acá que este es básicamente el modelo,
el modelo es básicamente un plate que representa una zapata con una carga vertical actuante. Y acá a la izquierda ustedes ven que está la fase inicial, que es el estado de esfuerzo inicial del suelo, el momento casero, digamos. Luego, una de las ventajas que tiene este programa, que además, por eso insisto, es que este programa y casi todos los elementos finitos que permiten ir trabajando esto por partes. Entonces, bueno, ¿qué le pasa al suelo cuando yo lo cargo? Pero le pongo la zapata, pero todavía no le puse la estructura arriba. Bueno, ya tengo algo. ¿Y qué le pasa cuando le pongo la carga? Ah, bueno, funciona de otra manera, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que hacemos. Entonces, cuando nosotros corremos el programa, en este caso, pues nos da una deformada, así aquí la vemos más o menos. Fíjense que primero y principal este es el mallado de elementos finitos, este es el que yo elegí para hacerlo. Entonces, fíjense una cosa acá bien interesante, ¿no? Acá, por eso le digo que este programa sirve para entender qué es lo que está pasando. ¿Cómo está el suelo cuando no tiene nada? Ahí está en un estado casero, el terreno está en su estado natural, vamos a decirlo así, sin que nosotros lo carguemos. Luego le puse una zapata de 1 metro por 1 metro y de 1,20 m de espesor, es una cosa súper rígida arriba. Esto obviamente está hiper exagerado para que entendamos cómo se está deformando, ¿sí? Pero ahí está. Y luego le puse una carga no muy alta y ahí baja más todavía, ¿no? Entonces, acá yo ya tengo una idea de qué es lo que le está pasando al suelo. Entonces, ¿qué le interesa al ingeniero geotécnico? Al ingeniero geotécnico le interesa ver qué pasa ahí con las deformaciones, ya lo estamos viendo, pero a nosotros siempre nos interesan más las deformaciones hacia abajo, ¿no? Entonces, podemos verlas aquí. Si le ponemos una flecha, pues podemos ver que todas las deformaciones se concentran obviamente aquí, pero también por acá, ¿no? También nos interesa entender cómo funciona, cómo es que se va deformando eso. Entonces, yo puedo hacer algunas curvas incluso de cómo cambia la deformación con el incremento de la carga. Vemos que esto es prácticamente lineal, ¿sí? Es muy parecido a una línea recta. Esto también es muy bueno para poder simular pruebas de carga, por ejemplo. Y también nos interesan, por ejemplo, los puntos plásticos. ¿Qué son los puntos plásticos? Donde, pues, bueno, donde el suelo se va rompiendo, ¿no? Entonces, fíjense que aquí hay claramente un mecanismo de punzonado. Esto es muy parecido al gráfico que les mostró el profesor Edison hace un rato cuando hablamos que veíamos los tres modos de falla, que la falla general por corte, bueno, la última, la falla de punzonado. Fíjense que esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, para esto es que nos sirve sobre todo este tipo de herramientas, ¿no? Estos son los puntos plásticos, es decir, donde el suelo llegó a su falla, por eso que la zapata esta se hundió. Fíjense ustedes que la idea que habíamos tenido con el profesor Edison era poder simular aquí, con este programa, la prueba de carga de Braille y Gibbs, utilizando el modelo de Moore-Coulomb. Y sin embargo no pudimos. Este es el primer incremento de carga, menor que el primer incremento de carga, y ya falla por punzonado. Falla por punzonado porque nosotros no hemos seleccionado bien el modelo. Lo hemos hecho adrede para mostrárselo a ustedes. Significa que cuando uno utiliza una herramienta de este calibre, pues tenemos que tener muy claros los conceptos, muchos conceptos de mecánica del suelo, muchos conceptos de cómo esperamos que se comporte el suelo para poder meterlo ahí. Por eso es que si no entendemos bien esto, digamos, es complicado aplicar este tipo de herramientas si no sabemos bien qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos buscando y qué parámetros necesitamos, ¿no? Si nosotros hubiéramos utilizado a lo mejor un modelo hiperbólico, donde la rigidez de las arenas normalmente cambia de manera hiperbólica a medida que va aplicando la carga, por eso que fíjense que el modelo que acaba de explicar el profesor Edison para el K es hiperbólico, eso es lo que hizo el profesor Núñez al final. El mismo profesor Edison en las publicaciones también utilizó una forma parecida. Ahí probablemente hubiéramos tenido mejor resultado de esto. Ya lo vamos a ver cuando veamos el curso, vamos a ver esto en detalle. E incluso la buena noticia es que tenemos dentro del diplomado, este año vamos a inaugurar un nuevo módulo que tiene que ver con elementos finitos. ¿Por qué? Bueno, porque se usan los elementos finitos, a todos nos gustan los elementos finitos, a mí me encantan. Sin embargo, consideramos que hay que entenderlo bien. Entonces vamos a ver más o menos qué son los elementos finitos, más allá de la malla del dibujito bonito que estamos viendo, que es un método matemático que implica cómo es que simulamos el suelo considerando los elementos finitos. Imagínense usted que el suelo es un medio granular y acá lo consideramos como un medio continuo, y ahí tenemos una cosa distinta, pues bastante distinta, entonces tenemos que verlo. Ya vemos que en el suelo hemos encontrado numerosas experiencias, mediciones en campo, en laboratorio, que tiene un comportamiento no lineal, que el modelo va cambiando, cómo lo ponemos aquí, qué método utilizamos para poder simular eso. Entonces vamos a aprender un poco sobre elementos finitos y luego sobre los diferentes métodos. Ustedes vieron que ahí hay un montón de modelos constitutivos que pueden aplicarse dependiendo lo que yo quiera analizar. Por ejemplo, ya estamos viendo que para esto el de Moore-Coulomb no funciona muy bien. Si quisiéramos estudiar la licuación de un terreno, por ejemplo, tampoco funcionaría muy bien el de Moore-Coulomb, no fue desarrollado para eso. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro como usuarios para poder realmente sacarle provecho a la herramienta. Entonces, bueno, iremos aprendiendo también sobre los diferentes modelos constitutivos. Luego veremos algunas aplicaciones de cómo aplicar esto para entender este comportamiento de fundaciones superficiales. También nos vamos a meter con fundaciones profundas. Luego veremos cómo calibrar esos métodos, que fue una de las cosas que hizo el profesor Edison durante su investigación en el doctorado, que una de las partes más importantes fue justamente calibrar toda esa parte, que no es fácil. Y bueno, luego veremos cuáles son los métodos, los modelos constitutivos que se utilizan para qué, ¿sí? Entonces,
¿Para qué le estoy diciendo todo esto? Porque el objetivo de esto era ver un poco cómo lo vemos los geotécnicos, entender un poco cómo lo vemos los geotécnicos. Entonces, los geotécnicos hacemos el diseño tal cual lo ha venido explicando el profesor Enzo, agarramos a lo mejor nuestro programa Geo5, que es un programa genial, para poder agarrar y sacar hacer nuestro diseño, decir, bueno, mira, aquí tengo, o voy a analizar varias zapatas, bueno, una zapata de 2x2, una de 2,5 por 2,5, una de 3x3. Para eso, el Geo5 es genial, para poder agarrar y hacer todo ese tipo de análisis, para estimar el módulo de balasto, que le vamos a dar en ingeniería estructural, está perfecto. Ahora, queremos ver cómo va a funcionar esa cimentación. Venimos aquí. ¿Qué va a pasar si tenemos un problema complejo? Por ejemplo, queremos analizar cómo va cambiando o qué ocurre a medida que se va construyendo un edificio de, no sé, 20 pisos y voy piso por piso metiendo las cargas. ¿Cómo va reaccionando el suelo? ¿Qué ocurre si voy a hacer una excavación, por ejemplo? En un área urbana, donde hay edificios a ambos lados y tengo que hacer una excavación y un cambio en los esfuerzos del suelo. Bueno, para todas esas cosas sirven los elementos finitos, que es para modelar, para poder entender. Hago mi diseño con los métodos convencionales, vamos a decirle así, determino las dimensiones, más o menos lo que voy a tener, y luego vengo aquí y veo cómo se comporta. Eso es un poco lo lindo que tiene esto y el enfoque que le damos los ingenieros geotécnicos al uso de los elementos finitos, es decir, entender qué es lo que está pasando cuando un suelo se carga con una cimentación determinada o se descarga si hace una excavación o le pongo un muro, qué es lo que le pasa, cómo se mueve. Esa es la finalidad de esto. Y también, obviamente, si al entender cómo se puede mover eso, yo también puedo estimar deformaciones. A ver, no es que sirva nada más para entender que aquí se está hundiendo y allá no. O sea, también me da valores numéricos que me sirven para la práctica, para los proyectos, indudablemente. Pero lo más importante es entender qué es lo que está pasando. Y muchas veces, cuando empezamos los proyectos y nos imaginamos cómo va a ser el problema, tenemos que imaginarlo lo primero, entender físicamente qué va a pasar y luego venir aquí y verificar que más o menos pasa. Si no ocurre lo que la lógica física nos dice, pues probablemente haya alguna cosa aquí que haya que mejorar, ¿no? Pero bueno, por ahí va la cosa con los elementos finitos. Muchas gracias, Álvaro. Voy a complementar con otro modelo. Dame para mostrarles algo Voy a dejar de compartir para que tú... listo, en la misma línea de lo que estás comentando. Creo que ahí se ve, ¿verdad? Sí. Sí. Esto que está acá es Geo5 y también para ilustrar de que vamos a estar revisando herramientas, vamos a ver qué hace una herramienta, qué hace la otra, vamos a comparar, vamos a hacer discusiones. Esto es algo bien importante porque, bueno, ya el día de mañana ustedes trabajarán con una, con dos, etcétera. Pero aquí vamos a hacer una discusión de todo esto porque, sobre todo cuando llegamos a este punto, el elemento finito, esto siempre lo conversamos el profesor Álvaro y yo, es la sensibilidad que tienen estos modelos. Fíjense, esto que está acá es la misma zapata que tiene Álvaro allí, el mismo terreno, la misma zapata, y esta última etapa de carga que está acá está sometida a, ya les muestro por acá, está sometida a 850 kilonewton metro cuadrado, que si recuerdan de la presentación, en el ensayo ellos decían que 850 kilonewton era la carga asociada a una penetración de 25 milímetros. Era simplemente para ilustrar, para que observen la sensibilidad de esto, de que este ensayo obviamente es difícil reproducirlo porque necesita un elemento finito que considere una rigidez inicial diferente y una rigidez final diferente asociada a mucha deformación. Entonces, claro, hay que calibrar esos modelos. Existe el hardening soil, está el modelo hiperbólico. También hay una especie de estrategia con el Morculon que se puede hacer para simular esto, pero no es fácil. Entonces, por eso ustedes ven mucho elemento finito en el mundo de la investigación o, como bien lo explicaba Álvaro, para entender un fenómeno, para entender un comportamiento. Entonces, fíjense que en este caso, para esta carga, la deformación son 40 milímetros. No tiene nada que ver con lo que ellos dicen. Son 25 milímetros, 850. Claro, porque realmente es un modelo que tiene muchas limitaciones para reproducir eso. Pero fíjense cómo llegué allí. Dice, oye, pero ¿por qué Álvaro decía que él pudo llegar a tanto? Bueno, fíjense lo que hice yo solo para que ustedes observen el cómo hay que manejar esto. Y por eso estamos dedicando un módulo entero a la discusión de los elementos finitos en este programa. Fíjense que si yo me voy acá al suelo que estoy trabajando, he dejado el Morculon modificado, he dejado la misma rigidez que tiene Álvaro, todo igual, el mismo peso unitario, el mismo Poisson, todo igual, pero fíjense lo que he hecho. Le he metido 2 grados al terreno, 2 grados. Suena poco, 32 a 34, bueno, no debería cambiar mucho. Bueno, fíjense, logré llegar a 850 kilonewton. Obviamente la deformación no tiene nada que ver con la del ensayo, es casi que, si lo vemos en nuestra gráfica, y yo digo 850 con 40, o sea que realmente nos está dando es por acá, o sea que se está yendo por acá, o sea, no tiene nada que ver, no está funcionando igual como las otras calibraciones. Pero fíjense esto que está acá, por ejemplo, está una cohesión, ¿ves? Álvaro mencionaba que él no la tenía modificada. Yo asigné algo de cohesión. Oye, 15 kilopascales. 15 kilopascales es una cohesión muy baja, muy, muy baja. Esta es una arena con una cierta proporción de fino, pero cambia la resistencia enormemente. Y esto que está acá, el ángulo de dilatación, es un ángulo que se estima sobre todo para materiales granulares. Tiene una explicación que, y ahora por consideraciones de tiempo no podremos profundizar mucho, pero es un comportamiento típico esperado de materiales granulares y es algo que yo puedo calibrar también en modelo constitutivo. Adicionalmente, puedo jugar con cosas como considerar una condición de ablandamiento o endurecimiento, en donde puedo trabajar incluso con relaciones de ángulo de fricción y deformación plástica. Lo puedo hacer también para materiales cohesivos. En nuestro caso, lo hemos dejado que no lo considere para irnos a lo más básico de explicar ya la sensibilidad de los parámetros mínimos que exige el modelo Morculon. Si yo me voy por etapa,
si yo me voy por etapa, a cada una de las etapas, voy viendo cómo va cambiando la respuesta y esto tiene incrementos de 50 kilonewton cada fase, ¿ves? Ahí lo pueden ir viendo cómo va cambiando y ahí lo ven, las deformaciones están aquí abajo, ¿eh? Fíjense, aquí vamos 2.9, 4.4 y así va, ¿no? 7.9 y ahí vamos y va aumentando poco a poco. Bueno, si yo grafico esto, la carga entre la deformación, tal cual como lo mostraba Álvaro en el Plaxi, bueno, ahí está, más o menos lo que él obtuvo. Es una relación que sí, tiene una cierta no linealidad, pero realmente, fíjense, el primer tramo es muy elástico, luego, pero realmente no, sigue una tendencia típica de este modelo, del modelo Morculón, y obviamente es algo que tenemos que calibrar dependiendo del caso que estemos analizando. Esa fue la forma en la que yo llegué acá y dice, oye, pero hiciste trampa. Bueno, obviamente quise mostrarles cómo jugando con parámetros muy levemente del terreno logramos la convergencia de un modelo de este tipo. Si yo, por el contrario, le digo, me vengo acá y le digo, mira, sí, Perdón, te oigo. que es muy importante, y por eso yo decía hace rato que tenemos que saber mecánica del suelo, porque ahora tú estás ilustrando cómo podemos jugar cambiando valores ahí para ver qué nos dé, ¿no? Pero digamos que en un proyecto real, ese Hay ángulo unas de variables, hay latancia, unos parámetros, claro. los parámetros, ese ángulo de latancia está ligado a un ángulo phi pico con un ángulo que tiene que Correcto, ver con el estado crítico y hay que hacer un ensayo de corte directo de correcto. deformación y tal. No es, o sea, entonces está buenísimo que mostremos esto así para que la gente Correcto. Entonces, tenga una aquí idea lo que clara, estamos ¿no? viendo es que realmente un punto que siempre lo van a escuchar todos los días en este programa de formación es que la información geotécnica obviamente tiene que ser confiable, primer punto, que la información geotécnica puede tener desviaciones como cualquier método de medición, pero que hay un rango en el que hay que moverse para simular los comportamientos esperados o lo que estemos analizando en su caso. Y simplemente para efectos de ilustración, ya yo les había dicho que le había puesto un poco más a este terreno, había subido un poco los grados y todo esto y había considerado algo de cohesión. Y es interesante porque, por ejemplo, si este ángulo de dilatación, yo ahora digo, mira, el ángulo de fricción pico era 34 y el efectivo es 34 y hay por ahí una recomendación de algunos autores 34 menos 30 más o menos debería ser el ángulo de dilatación para este suelo y decimos, bueno, es verdad, esto no tiene tanta dilatación, esto puede tener 4 grados que puedo considerar de dilatación y la cohesión efectiva, bueno, vamos a bajarlo un poco más para que sea una arena un poco más pura y la pongo, no sé, lo pongo en 10 y cliqueamos OK. Fíjense que obviamente sí, he cambiado pero esos parámetros en la geotécnica clásica muchas veces no están, es más, no lo voy a engañar, la mayoría de las veces no están de forma explícita en el estudio técnico. Entonces aquí el geotecnista tiene que entender cómo funciona todo esto para poder hacer los análisis. Yo voy a pedir ahora, pues va a demorar un poco, pero voy a pedir ahora el análisis de las diferentes etapas y vamos a ver hasta dónde llegamos. Aquí vamos por los incrementos estos de carga que les decía, ¿no? Y fíjense eso, ¿no? O sea, esto, sí, el ángulo de fricción lo tenemos, el peso unitario lo tenemos, Poisson, hay unos valores recomendados típicos en la práctica que podemos utilizar tranquilamente para materiales granulares, para materiales cohesivos, y así, ciertas propiedades que obviamente son las que típicamente conseguimos en el estudio técnico, y de esto vamos a hablar mucho de estudio técnico y de cómo reportar esto y todo. Pero ya luego, el modelo constitutivo implica entender cómo funciona cada modelo, y por eso Álvaro les mostraba hace un momento la lista de modelos que tiene Plaxi, Geo5 tiene una lista muy parecida también para ilustrar lo que está ocurriendo allí, y vamos a analizarlo cada uno de ellos, y una cosa interesante es que vamos a ver en qué caso funciona mejor o peor alguno de estos modelos. O sea, cuáles son las recomendaciones para caso, para los materiales granulares, para los materiales cohesivos, para procesos de aplicación rápida, de carga rápida, para el caso de los materiales licuables. Esa es la idea de hacer toda esta discusión, toda esta comparativa, porque el día de mañana usted dice, ajá, ¿cuál modelo voy a utilizar? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Y ese, hasta aquí llegue. Ya no puede más. ¿Eh? Llegamos hasta el estado de carga 11 y este estado de carga era de ¿cuánto? Vamos a ver. 500. No pude pasar de allí con las propiedades que tengo. Si yo esos 2 grados se los bajo y lo pongo en 32 igual que Álvaro, voy a llegar a los mismos valores que tiene Álvaro, tal cual. ¿Entiendes? Entonces, esto es interesante porque estos son cosas que no las vamos a ver en las guías de diseño, los manuales de diseño, estas son cosas que hay que sentarse, revisar, discutir. Otra herramienta que vamos a utilizar es el CivilFEM, que se las mostré hace un rato. Aquí está un elemento muy rígido como el que hemos estado viendo ahora. Se las muestro acá para que vean algo interesantísimo esta herramienta. Yo tengo ya algunos años trabajando con este software. Somos representantes de esta casa de software, CivilFEM acá en España, y es una herramienta que es muy, pero muy potente porque además permite hacer el análisis de elemento finito de la estructura con el terreno si quieren hacerlo todo en conjunto o pueden hacer lo que yo les mostraba hace un rato, pueden hacer también respuestas no lineales de la estructura. Esta estructura falla completamente con la inelasticidad del terreno y pueden también resolver problemas eminentemente geotécnicos con elementos finitos en 3 dimensiones como se observa acá. Y simplemente para efectos de ilustración, les voy a mostrar acá una de las vistas, solo para que lo vean. Aquí más o menos se observa una cimentación, tiene un suelo muy parecido al que hemos estado revisando hasta ahora. Y fíjense, la deformación están alrededor de los 9 centímetros, ¿no? Algo así, por allí, más o menos. Estamos alrededor de los 9 centímetros, 90 milímetros más o menos, ¿no? Bueno, obviamente aquí hay todo un proceso de asignación de propiedades del terreno, el modelo constitutivo, de cargas y todo. Pero fíjense algo interesante que les quería mencionar. Estoy trabajando con el modelo Morculón. Fíjense, aquí tengo una cohesión de 10, aquí de un valor de 10, tengo el ángulo de fricción de 32, como lo tenía Álvaro en Plaxis. Y fíjense, ellos hablan de una hiperbolicidad. Esto que está acá es bien interesante porque ir entendiendo cómo funciona el modelo, y esto aplica para todos, para Hardening Soil, para PM Sand, para todos esos modelos que queramos utilizar, es entender cómo funciona para calibrar la variable y saber cómo atacar el problema. Bueno, fíjense que este valor que está acá, si yo me voy acá
a la ayuda de la herramienta, fíjense cómo lo estiman ellos. Ellos lo explican de manera muy clara. Este es el modelo Morculón que conocemos, fíjense, el eje vertical, el eje horizontal, y fíjense lo que está haciendo el paso de la respuesta del modelo Morculón. Si esto fuese un conjunto de ensayos triaxiales, esto sería un círculo de Moore, esto sería otro y otro. Este es lo que sería la envolvente de falla, que tiene asociado un ángulo de fricción y un intersecto con el eje vertical, que sería la cohesión. Fíjense la extensión y fíjense cómo ellos aproximan ese comportamiento hiperbólico, que todo viene de allí, porque ese comportamiento elastoplástico del terreno tiene mucha, pero muchísima similitud con el modelo hiperbólico. Y bueno, fíjense, para ello, ellos desarrollan un cálculo que consiste en dividir esa cohesión efectiva, que va a tener una importancia enorme, entre una constante 20 por la tangente de phi. Y el usuario también la puede modificar. Con esta aproximación se logra este efecto que hace que la respuesta, me vengo acá otra vez, que la respuesta sea una respuesta bien sensata y haya unos mecanismos de deformación que podemos incluso para ciertos rangos de esfuerzo parecerse mucho a lo de los ensayos, pero obviamente si yo quiero ir más allá ya tengo que considerar otros mecanismos de respuesta. Fíjense que en este caso que he trabajado con Morculón, esas son las variables de entrada, pero si yo me vengo acá, los comportamientos, ellos permiten incluir los modelos hiperbólicos también. El problema de acá es que ya esto por eso termina rozando en investigación, porque si yo marco el modelo hiperbólico, ya entonces me va a pedir una cantidad de parámetros de rigidez que no están tan claros, porque ya dependen de el núcleo del modelo y obviamente no es algo que vamos a tener directo de un estudio técnico. Por eso es que sí, es una maravilla los elementos finitos, vamos a utilizarlos bien, pero yo tengo que empezar por los modelos constitutivos de variables identificables, de información que proviene del estudio técnico, saber el impacto que tiene un ángulo de dilatación, una cohesión efectiva, un ángulo de fricción para poder obtener la respuesta. Si me vengo acá a Geo5, lo mismo. Si me vengo a los tipos de modelo, bueno, yo vengo acá, pido editar y fíjense, aquí están modelos elásticos, que sería, esto es una recta y listo, no se parece mucho a la realidad o en nada. Luego el elastoplástico básico, el modelo Morculón clásico, que obviamente en CivFM está modificado con este coeficiente de hiperbolicidad. Y luego fíjense los avanzados. Bueno, que ya entonces si yo tengo el modelo del hardening soil, bueno, aparecen ahora otras propiedades como el módulo secante triaxial, el módulo de descarga de referencia, la tensión media de referencia, y una cantidad de parámetros que hay que familiarizarse para ver de dónde vienen o cómo puedo, con la data convencional, transformarlo en información que se acople al modelo. Entonces hay que entender cómo funciona cada uno de ellos. ¿Bien? Entonces, bueno, esa era la idea de hacer esta especie de repaso, de discusión de conceptos para entender lo que está pasando con cada herramienta. ¿Okay? Entonces, bueno, con CivFM también vamos a trabajar a lo largo de este programa. Y bueno, ya estamos terminando esta sesión. Y bueno, como les decía al comienzo, esto está enmarcado en lo que sería el inicio de nuestra próxima edición del Diplomado en Diseño Técnico Estructural de Cimentaciones para Edificios y Puentes, que inicia el 13 de marzo, tiene una duración de 5 meses. En este programa, literalmente, vamos a diseñar cimentaciones para edificios y puentes, vamos a hacer diseño por resistencia, vamos a calcular asientos, vamos a hacer diseño estructural, vamos a incorporar esto desde el punto de vista de rigidez, vamos a trabajar con elementos finitos. Aquí tienen la suite de herramientas que vamos a estar utilizando. Van a tener licencia Geo5 completa de toda la suite de Geo5, licencia académica para desarrollar todos los proyectos a lo largo del programa, porque además, si se apuntan a este programa, pueden certificarse en el uso de la herramienta. Hay 2 certificaciones, una para cimentaciones superficiales y otra para cimentaciones profundas. Si me vengo acá a la de superficiales, este es un programa que fíjense que inicia abril, porque es la fecha en la que se abre dentro del diploma, pero es un programa que se ofrece también aparte. Hay personas que cursan solo la certificación. Está incluido dentro del programa ambas certificaciones, fíjense. En la parte de superficiales se maneja zapata con CPT, asientos, viga, losa y elemento finito. Si luego deciden, la terminan, tienen un certificado para este alcance en particular como modelador de cimentaciones superficiales de Geo5. Dice, también incluyen la de pilote. Bueno, al hacer la de pilote, fíjense, es otro certificado, incluso es otra aula virtual y la tienen como parte del diplomado. Y fíjense, aquí manejan pilotes, grupo de pilotes, pilotes con CPT y micropilotes. Fíjense que ambas certificaciones otorgan un certificado, tiene este formato, en donde el respaldo lo da directamente la casa Fine Software en República Checa, conjuntamente con Sismica Institute en Barcelona. Para optar a la certificación, en esas plataformas que se abren, van a poder desarrollar unos casos prácticos utilizando la herramienta. Son casos de aplicación directa. No se preocupen porque, claro, en el diplomado ya hay proyectos, pero no tienen la misma connotación. Estos son proyectos de uso directo del software que van a seguir en paralelo con los proyectos que vamos a estar desarrollando en el diplomado. Para el diplomado vamos a hacer el planteamiento de un terreno en 3 dimensiones, donde luego vamos a montar un edificio, vamos a resolverlo primero con zapata, luego lo vamos a resolver con piloto y luego vamos a analizar un puente, la cimentación de un puente. Y en paralelo ustedes van manejando la herramienta, van respondiendo en el sistema a estas evaluaciones que son con el uso de tales herramientas para que completen primero la certificación de superficiales y luego completan la certificación de profunda. ¿Okay? Para que tengan claro ese punto en particular. La normativa, vamos a estar trabajando con normativa americana, con normativa europea, vamos a trabajar con código AASHTO para el caso de puentes y bueno, siempre componente geotécnico y componente estructural. Fíjense que en líneas generales el alcance del programa está dirigido en análisis de datos geotécnicos, construcción de modelos geológicos en 3D, de por sí ese es el primer proyecto que se entrega, un modelo 3D en Geo5, realizar diseño técnico de estructuras de cimentaciones superficiales, lo mismo con pilotes, fíjense que hablamos de zapatas, losas, etcétera. Habíamos hablado mucho de zapata por consideraciones de tiempo, pero en el programa van a ver lo correspondiente a zapatas, losas, pilotes, grupos de pilotes, micropilotes. Luego, fíjense, habíamos hablado muchísimo del coeficiente de balasto, luego tenemos el componente sísmico, qué pasa con la acción sísmica.
¿Cómo la vamos a considerar? ¿Nos vamos por esfuerzos permisibles? ¿Nos vamos por diseño por resistencia? ¿Cómo validamos eso manualmente? ¿Cómo lo compruebo en Geo5? Bueno, eso lo vamos a hacer allí. Luego el caso de cimentaciones para puente y luego los elementos finitos, que es este módulo bien potente que está ya al final del programa. Después que hemos diseñado y entendemos cómo funciona todo, ahora nos vamos a los elementos finitos. Fíjense que si nos vamos por módulo, aquí tienen el alcance del módulo 1, geotecnia para cimentaciones, que cierra con el proyecto, que es el análisis de datos geotécnicos para el diseño de cimentaciones basada en información de campo, construcción de estratigrafía del sitio con Geo5. Y vamos a hacer un modelo en 3D completo. ¿Okay? Luego tenemos cimentaciones superficiales. Bueno, fíjense, ahí está todo el alcance, no lo voy a leer para agotarlos más, pero está todo el componente geotécnico, todo el componente estructural y viene el segundo proyecto, diseño geotécnico estructural de cimentaciones superficiales para edificaciones. El terreno que modelamos en el módulo 1, sobre ese terreno vamos a incorporar la edificación y esa edificación tiene unos resultados de análisis estructural para poder resolver el problema con cimentaciones superficiales. Luego nos vamos a profundas, donde vamos a analizar pilotes hincados, pilotes excavados, grupos de pilotes, pilotes sometidos a cargas laterales. Hay un siguiente seminario donde estaremos conversando sobre pilotes y allí vamos a ver un poco más el alcance de este módulo. Y luego, fíjense que ese proyecto es el diseño técnico estructural de cimentaciones profundas para el mismo edificio. Ahora vamos a enseñar el pilote a nivel geotécnico, a nivel estructural, vamos a enseñar los cabezales, los encepados, para poder concebir el proyecto completo. Luego llegamos a puente, aquí hay que familiarizarse con el código, ver qué establece el código para los estados límites, resistencia, evento extremo, condición de servicio, fatiga, etcétera. Luego ver qué ocurre desde el punto de vista de comportamiento, qué dice el código para la cimentación de un puente, y lo vamos a poner en práctica con Geo5 también, que tiene un módulo muy interesante de estribos de puente y que se conecta con el de grupo de pilotes para poder hacer el diseño técnico estructural de cimentaciones de puente. Y luego vamos a ver este módulo de modelado y diseño avanzado de cimentaciones con elementos finitos, donde la idea es que eso que ahora vemos por acá, esto es una malla que tiene unas condiciones de borde, tiene acá unas vinculaciones que tienen unas características. Este terreno ya hemos visto entonces que tiene un modelo constitutivo asociado. ¿Cómo lo vamos a fijar? ¿Cómo vamos a meter esos datos ahí? Lo que no venga el estudio técnico, de dónde sacamos esa variable, cuál modelo es el más adecuado para un caso u otro. Y fíjense, lo vamos a ver con muchos modelos constitutivos. Fíjense que está explicado, ¿ven? Modelos lineales, no lineales, Morculón, Broker-Prager, Camclay, hipoplásticos, Hardening Soil, etc. Incluso vamos a poder echar un vistazo al UVC Sand para el caso de terrenos sometidos a licuación. Ahí les mostraré un poco, aunque no es un programa totalmente de respuesta dinámica del terreno, hay un componente importante de esa parte para que podamos ver el fenómeno de licuación desde el punto de vista de los elementos finitos. Y fíjense ver entonces cómo modelar una cimentación superficial en elementos finitos, cómo hacerlo con profundas y ya entonces cómo calibrar esos modelos y cómo simularlo. Y luego hay unos temas complementarios en el área de taludes, diseño de cimentaciones de tanques apoyados sobre terreno, sismogeotecnia, respuesta sísmica de sitio y licuación de suelos, diseño de cimentaciones para cargas dinámicas, pero ya para equipos vibratorios, y ya lo que sería la introducción al diseño con interacción dinámica suelo-estructura para edificios y puentes. Fíjense que si vienen acá van a conseguir el alcance de cada proyecto que les he explicado ya más detallado a lo largo de la presentación, y si hacen clic acá van a poder ver lo que sería una explicación de cada uno de los proyectos. Van a ver el alcance y lo van a poder ver a más detalle. Si necesitan más información, si quieren ver esto a más detalle, hacen clic acá, solicitan el folleto académico y van a conseguir todo el desarrollo de cada módulo, los títulos, los temas, los ejemplos que se van a hacer. Ahí va a estar todo paso a paso. El equipo de docentes somos personas que nos dedicamos al área de consultoría, al área de proyectos, somos profesores universitarios. Álvaro y yo somos investigadores también de la Universidad Politécnica de Cataluña, acá en Barcelona. Yo me desempeño también en el área de maestría acá en la universidad, tanto para el área estructural como para algunos componentes del área de cimentaciones también. Y bueno, y realmente es lo que hacemos todos los días, es a lo que nos dedicamos, por lo que puedo dar fe de que la información que se obtiene acá es información de calle, es información que se utiliza. Sí, cuando nos toca ponernos la gorra de hablar de tópicos de investigación, sí, hay que sentarse, ver el valor, el número, pero cuando hay que diseñar esto porque hay que entregarlo pasado mañana, nos quitamos esa hora, nos ponemos la otra y ahora somos proyectistas y esto hay que resolverlo, hay que dar soluciones prácticas y hay que tener esto a la mano porque el cliente necesita unos planos de detalles para pasado mañana, tal cual. Entonces, bueno, es un programa profesionalizante, porque lo que busca es eso, llevar toda esta información desde el punto de vista práctico. Son 5 meses de estudio y bueno, no me queda más que invitarlo a participar en el mismo. Aquí tienen nuestro calendario en la web donde van a poder ver las fechas de los diferentes programas de formación, pero también los próximos webinars que están programados, ¿no? Por ejemplo, el 17 de febrero tenemos al doctor Centeno hablando de diseño sísmico por desempeño, edificaciones de concreto. El doctor Centeno es especialista en el diseño de edificios altos, va a estar hablando el ponente principal de esta conferencia. Yo al final voy a complementar un poco con el área de reforzamiento de estructuras, pero es un seminario bien interesante a aquellos que les interese abordar ese tópico. Y luego, fíjense, el 20 de febrero, ya muy cerca, tenemos el diseño de cimentaciones profundas con fenómeno de interacción sobre la estructura. Ahí volveremos a estar el profesor Álvaro y mi persona, y ahora vamos a ver qué pasa con los pilotes y con los grupos de pilotes para lo mismo que hemos estado viendo hoy en Zapata, que ocurre ahora con el balasto lateral, con esos resortes, con la integración de las herramientas geotécnicas y las estructurales para que puedan cerrar todo el ciclo. ¿Está bien? Entonces, bueno, ya estamos, como siempre, estamos en las 2 horas. Siempre decimos que vamos a durar menos y nunca lo logramos. De verdad, muchísimas gracias a todos los asistentes, a todos los participantes. Bueno, nos dará tiempo de responder algunas cositas. Sin embargo, ya he visto que la tutora Ana ha venido respondiendo muchas de sus inquietudes. De todas formas, bueno, nos dará tiempo de leer un par de preguntas. Vamos a ver. Por acá, como consultaba Armando, si estamos enfocados solo en esto, en el área de maestría. No, el profesor Álvaro está completando su trabajo doctoral. Yo completé el mío el año pasado y él es investigador de la Universidad Politécnica de Cataluña.
y docente de Sísmica Institute. En mi caso, me desempeño como docente en el área estructural y en el área técnica para la Universidad Politécnica de Cataluña y en el área de investigación también, como profesor investigador. Es una mezcla. Pero como les decía, somos ingenieros consultores, trabajamos con esto a nivel de proyecto. Bueno, vamos a ver. Consulta por acá, Marco. ¿Hay algún curso que aborde el diseño de muros anclados para sostenimiento de taludes? Sí, lo que ocurre es que se da a final de año. Si ven acá el calendario, ese programa, fíjate, se dicta prácticamente por acá abajo. Vamos a ver. Por acá, curso en estabilidad de talud, diseño sismo resistente en muros, pantallas, excavaciones. Sí, el 30 de octubre. Todavía falta, pero sí. Es un programa bien interesante que también nos gusta un montón. Vamos a ver. ¿Qué más hay por acá? Muy bien. Vamos a ver, si tengo muchas preguntas que no vamos a poder responderlas todas. Sin embargo, ya Ana les contestó una muy frecuente, que es la disponibilidad de la grabación. En las próximas 48 horas tendrán el feedback del equipo para acceder a la grabación del seminario. Lo pueden ver con calma. Sé que estamos en horas laborables. Siempre doy las gracias porque sé que estamos en pleno día de semana con un montón de cosas y están allí atendiendo a estos seminarios infinitos. De verdad que les agradezco muchísimo. Vamos a ver. Vamos a ver qué más podemos atender por acá. María Fernanda hace una consulta interesante. ¿Cuál es la mejor bibliografía para el estudio del módulo de balasto? Bueno, yo considero que hoy he dicho del balasto lo que hay que saber. Sí. Realmente hay que saber de mecánica de suelos porque vamos a determinar un asiento, una deformación y luego es entender los conceptos que hemos ilustrado el día de hoy. Yo en lo personal he visto muchas publicaciones, interacción sobre estructura estática, etcétera y tal, pero lo que tú estás preguntando es que te gustaría tener un libro, una guía, un material que sea el coeficiente de balasto para hacer tus proyectos. Bueno, en eso yo personalmente estoy trabajando ahora, me va a tomar un tiempo, no lo terminaré pronto, pero vamos a ver si puedo lograrlo a final de año y que ya tengan acceso a eso, una publicación para esto que vimos el día de hoy, verlo escrito, con ejemplos, con casos prácticos y que puedan acceder a él sin ningún inconveniente. Vamos a ver cómo me favorece el tiempo para trabajarlo. Pero realmente lo que se maneja es un coeficiente de rigidez, como lo hemos dicho, y todo el meollo del asunto está en esa deformación esperada que depende de la mecánica de suelos, pero que todos estos conceptos estoy trabajando en una publicación para que los puedan tener de acceso y luego también una en la parte dinámica que ya probablemente sí sea el próximo año. Muy bien, vamos a ver. Bueno, consulta por acá, consulta Raúl, pero había visto por allí también otras personas que hacían preguntas parecidas. El balasto, con el tema de los momentos flectores, cómo cambia o cómo cambia en un área muy grande, etcétera. Bueno, esto obviamente aquí sí viene ya la labor del proyectista, ¿no? Por lo general, toda la formulación está basada en cargas axiales. Cuando ya queremos evidenciar un efecto más al detalle, ya tenemos que irnos al modelo en elemento finito con la losa para que podamos evidenciar el mecanismo tensión-desplazamiento particular de cada región de la losa. Eso ya lo logramos, que aquí los estructurales lo logran con herramientas como el SAFE. Podemos tener aquí, yo lo he hecho con una zapata, pero puede ser una losa de grandes dimensiones con muelles. Pero el geotécnico puede perfectamente hacer la misma losa en elemento finito y en el caso nuestro vamos a trabajar con el módulo de losa de Geo 5 que tiene toda la resolución numérica basada en elemento finito y nos da ese mecanismo de respuesta con interacción estática sobre estructura para una dimensión más grande. Cuando tienes un momento flector, en realidad, dependiendo de la magnitud del momento, cuando estamos dentro del núcleo en compresión, por lo general un balasto es más que suficiente para reproducir toda la respuesta. El problema está en cuando sea el mecanismo de levantamiento. Allí, si al desconectarse la cimentación, ya hay una zona que tiene más compresión que la otra. Entonces allí sí vale la pena calibrar el balasto de la zona en compresión y ver qué está pasando en el mecanismo de tracción. Allí se manejan muelles o resortes no lineales que cuando viene la tracción no trabajan y la zapata puede desconectarse. Ese es uno de los casos que revisamos acá en el diplomado. El profesor Joel Curreri desarrolla todo el análisis de cimentaciones superficiales sometidas a ese mecanismo de levantamiento y lo aborda a nivel geotécnico, a nivel estructural, y allí se dan las pautas para ese caso en particular. Pero por lo general, si las cargas son más o menos constantes, o sea, que estén por debajo de un 20% una de otra, y que los momentos flectores estén dentro de los núcleos en compresión, o que no sean cargas excesivamente elevadas, por lo general un balasto es suficiente. Pero hay casos más complejos. Yo, por ejemplo, en estas imágenes, no hablé de eso porque no me daba tiempo, lo dejaremos para otra sesión, pero estas imágenes que se observa acá es de unos terrenos con grandes, donde se esperan grandes deformaciones, donde incluso hicimos unos ensayos de placas cargadas, como aquí se observa, aquí les dejo las referencias, eso está publicado en el Congreso de Mecánica de Suelo del 2015 en Argentina, y aquí yo hice una calibración del balasto para cada zona en particular de la cimentación, que era de este proyecto, un proyecto de más de 40.000 metros cuadrados, 50.000 metros cuadrados, y era un terreno muy complejo que tenía estos comportamientos localizados donde se podían haber grandes deformaciones. Entonces aquí fue todo un reto diseñar esto. Incluso aquí surgió una metodología de diseño de losas para suelos con subsidencia, que próximamente también les voy a dejar algo publicado por allí que está bien interesante. Son recomendaciones para el proyectista para este caso en particular. Allí sí hay que, con las tensiones esperadas en cada zona, hacer un ajuste de los balastos en cada región. Son casos más complejos. Por lo general, lo más convencional, si estamos en orden una carga que están por debajo en 20% una de la otra, los momentos flectores no permiten grandes mecanismos de levantamiento. Por lo general podemos trabajar con
un balasto. Pero yo siempre hablo de rangos. Profesor Álvaro, estuvimos trabajando el año pasado en un reporte técnico donde dábamos unos rangos de balasto para los rangos de carga esperados en el proyecto, de manera que el proyectista no tuviese un único valor, sino que mira, si esta zona la carga aumenta un poco, vete con este balasto, si esta zona la baja un poco, vete con este balasto, y le damos un rango para que el proyectista pudiese seleccionar lo que más le conviniese dependiendo del rango de carga esperado en el proyecto. Esa sería la recomendación general. ¿Ok? Muy bien, bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Ya no les quito más tiempo, me despido invitándolos nuevamente a aquellos interesados a participar en la edición 2025 del Diploma en Diseño Técnico Estructural de Cimentaciones para Edificios y Puentes. Iniciamos el 13 de marzo. Pueden escribir a nuestro correo info. Ya Ana les ha dejado toda la información en el panel de preguntas. Pueden revisar la web, pueden escribirnos para tener cualquier inquietud de orden técnico, económico, de logística, etcétera. Si todavía tienen más dudas o ahora desean ver el alcance de lo que vamos a hacer en Pilote, no pierdan de vista entonces nuestro próximo seminario de diseño de cimentaciones profundas con interacción sobre la estructura, que ya lo tenemos el 20 de febrero y va a tener una dinámica muy parecida al seminario del día de hoy, de manera que ya van a poder ver todo el alcance de esa temática en particular. Bueno, muchísimas gracias Álvaro por todos tus comentarios, por todos tus análisis y bueno, nos despedimos deseándoles una excelente media semana y bueno, un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos. Chao, que esté muy bien, gracias por participar. Gracias, hasta luego.